te agradezco, Javier, este rato que nos vas a dedicar. Les agradezco a cada uno de ustedes la participación y el compromiso. Saben que la Municipalidad de la Costa, el gobierno de Cristian Cardoso y nuestra Secretaría de Educación tienen las puertas abiertas y que creemos en la horizontalidad en la participación y en integrarnos con toda la comunidad en cada una de las cosas que hacemos. Así que bueno, de nuevo muchas gracias. No sé, Matías, si vos lo presentás a Javier más formalmente o arranca Dale, Javier. Leo. Dale, Leo, ahí lo presentamos a Javier. En un principio, antes de comenzar con esta primera jornada, quería comentarles un poquito en qué consiste esta propuesta que es la Feria La Costa Futuro. Consta de 5 encuentros virtuales, 4 de ellos son webinarios y uno de ellos es un taller práctico virtual. El primero de ellos, en el que hoy nos encontramos, se llama Herramientas para el mundo del trabajo. El segundo, Perfiles digitales para la empleabilidad, para con ambos de ellos poder complementar todo lo que son las herramientas para ir a obtener y conseguir empleo. Luego un tercer encuentro sobre emprendedurismo sustentable. Este tercer encuentro lo va a llevar adelante la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de la Costa a través de una de sus agentes, que es Mariana Basanta, quien es una persona que tiene un profundo conocimiento sobre lo que son los emprendimientos de triple impacto y se puso a disposición también para poder comenzar a trabajar el emprendedurismo joven. Luego tenemos un cuarto encuentro que es sobre los jóvenes y el derecho del trabajo, una temática muy interesante para todo lo que es el Partido de la Costa, no solo por el hecho de tener conocimiento de los derechos y obligaciones que nos son propios como potenciales trabajadores, sino también para tener un poquito de conocimiento también de aquello que es el contrato de trabajo de temporada y sus características propias, que sin lugar a dudas nos van a sorprender a todos. Por último, vamos a tener un último encuentro virtual, que es un taller práctico, que es para poder confeccionar y diseñar nuestro propio currículum vitae y fortalecer aquellas actitudes personales que son necesarias para ir a afrontar una entrevista de trabajo. Este primer encuentro, como bien dijimos, se llama Herramientas para el mundo del trabajo y lo va a llevar adelante el profesional Javier Durán. Javier Durán es gerente de recursos humanos de la empresa Infosys, de nuestra vecina localidad de Mar del Plata, una empresa dedicada a lo que es el desarrollo de software. Ahora sí, habiendo presentado este ciclo de encuentros, Javier, nos encontramos a tu disposición para poder comenzar a introducirnos en lo que es el mundo del trabajo. Bueno, buenísimo, ¿cómo andan todos? Primero, gracias por la presentación. Después, Mati anda mirando el chat, que no sé si hay gente que o que no escuchaba o que no se podía conectar o algo similar. Les agradezco por la invitación. Gracias, Mati, por la presentación. Gracias, Leo. Yo también me considero un amigo del Partido de la Costa y de toda la gente de Universidad Atlántica, que los queremos mucho desde hace un montón y venimos laburando un montón, y eso se hizo extensivo a tu función hoy dentro del Partido de la Costa. La idea es, les cuento un poco de mí en principio. Como ya me presentaron, me voy a humanizar un poco más. Tengo 42 años, tengo 2 hijos de 13 y 15 años, Matías y Tomás. Me dedico a los recursos humanos hace un montón de tiempo, hace más o menos unos 24 años que estoy inserto en el mundo del trabajo, con algunos trabajos informales desde más chico. Trabajé muchos años para Grupo Telefónica, para varias empresas de allí. Después trabajé en salud, en el área de recursos humanos también. Y hace 7 años que me dedico exclusivamente a tecnología dentro de Infosys, y hace 3 años que soy socio en una consultora que nos dedicamos justamente a reclutamiento y capacitación. La idea que teníamos en este primer encuentro cuando nos proponen esto era poder ayudarlos a ustedes en algunas herramientas necesarias a la hora de salir a buscar un primer empleo o alguno de los primeros empleos que uno tiene. Lo que les pido ahora, yo estoy viendo a todos que me hagan con la mano así si escuchan bien, solamente. ¿Escuchan bien? Sí, escuchan bien, buenísimo, porque mucha gente me critica los auriculares, pero se escucha bien entonces. Mati, ¿ya puedo presentar? Sí, Sí, Javi. ahí bien.
Bien, ahí están viendo todos. Contestame vos, Mati, si estás viendo. Ahí se ve perfecto la primer filmina. Bien, buenísimo. Bueno, la idea que teníamos, o por lo menos que me propusieron desde el municipio, era la posibilidad de ver cómo llevamos algunas herramientas muy sencillas a la hora de buscar nuestro primer empleo o de buscar nuestros primeros empleos, ¿sí? La charla está destinada a todos aquellos que van a emprender la búsqueda de empleo, que no es nada sencillo. Y también uno puede decir que no es nada sencillo ahora, por esta situación en la que nos encontramos, pero nunca fue sencillo, digamos, ¿no? Hace muchos años que por ahí se dificulta a nivel mundial, ha cambiado muchísimo el paradigma laboral, y de eso vamos a estar hablando nosotros. Pero lo primero que vamos a plantearnos, yo voy a frenar la charla en algunos momentos, o que me interrumpa Mati para ver alguna pregunta, o bien frenamos, vemos si hay preguntas, y si no, avanzamos. La idea es poder comentarles el tras bambalinas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede desde el lado de la empresa a la hora de buscar un candidato, un puesto a cubrir? Lo que nosotros tenemos que saber es qué es lo que sucede dentro de la empresa para poder imaginarnos qué va a suceder después y por qué suceden algunos pasos dentro del circuito de selección de personal. Porque quizás nosotros, la parte que vemos, es la parte en donde vemos la publicación y nos inscribimos a la búsqueda. Para que haya esa publicación sucedieron otras cosas anteriormente en las empresas, para ver nosotros recién reflejado en Internet, por ejemplo, la publicación de un aviso. Y después se van a dar cuenta por qué les cuento cuál es el circuito de selección y qué cuestiones o qué aristas deberíamos tener en cuenta, porque tiene que ver con la elaboración de nuestro currículum, tiene que ver con la investigación de la empresa y tiene que ver con cómo nos vamos a presentar a esa entrevista laboral. Independientemente de las cuestiones que vamos a ver ahora, todas aplican para cualquier tipo de puesto, ¿sí? Independientemente si estamos hablando de un comercio con 3 empleados o si estamos hablando de una multinacional con 10.000 empleados, suceden cuestiones similares que vamos a ver ahora. Lo primero que tiene que suceder para que se dé una búsqueda laboral es que la empresa tiene que tener una necesidad, ¿sí? Nos podemos preguntar por qué una empresa tiene una necesidad. Bueno, pueden ser por varios factores. Una, porque esté ampliando su dotación, ¿sí? Porque se viene la temporada y tiene que ampliar a más recursos, o bien porque a la empresa le está yendo bien y tiene que sumar recursos a su equipo. Puede llegar a ser que sea una reposición, ¿sí? Un puesto que fue dado de baja porque la persona migró a otra empresa y hoy hay que reponerlo sí o sí. Puede llegar a ser que la persona se jubiló, o puede llegar a ser que la empresa abrió hace muy poquito, ¿sí? Y necesita dotación para ejercer el trabajo, independientemente del nicho de mercado o el vertical que sea. Primero la empresa dijimos que tiene una necesidad, luego lo que va a hacer es una publicación en Internet, así esa es la parte que vamos a ver nosotros. Luego de ello los candidatos se van a postular al puesto. Más tarde la empresa contactará a los candidatos, insisto, independientemente de si es una empresa gigantesca de 10.000 personas o es un comercio de 3 personas. Estos pasos se dan en su generalidad, ¿sí? La empresa tiene una necesidad, publica la búsqueda en Internet o en algún portal, o en los diarios, o en la radio, dependiendo del tipo de puesta, la localidad, etc. Los candidatos se van a postular, van a llevar el CV a donde dice, o van a inscribirse en un portal en Internet. Luego la empresa, el dueño de la empresa, del comercio, de donde sea, va a contactar a los candidatos que les interese. Y luego viene lo tan temido, ¿no? Que es la entrevista con el área de selección de personal. Que en principio lo que más importante tengo para decirles es que no nos vamos a centrar en la entrevista, lo vamos a ver sobre el final, pero lo que más nos importa es que a nosotros nos contacten para la entrevista. En general, cuando se dan estas charlas, lo que la persona está dispuesta a escuchar es que le demos tips para la entrevista laboral. Y en realidad, lo que en general sucede es que no nos llaman a la entrevista laboral. Entonces, el 70% de esta presentación y de lo que vamos a charlar hoy tiene que ver con hacer todo lo posible para estar, lo que yo llamo, de la raya para acá, de la raya de aquellas personas que fueron preseleccionadas para tener una entrevista laboral. ¿Por qué nos centramos en esto? Porque en general todos ponen el foco en qué decir en una entrevista laboral, pero lo más importante es que primero nos preseleccionen
para contactarnos para la entrevista laboral. Por eso vamos a centrarnos mucho en qué tenemos que hacer para que nos contacten para la entrevista. Y después nos defendemos en la entrevista, que sobre el final lo vamos a ver, pero es bastante más complejo que estés preseleccionado. Les doy una idea. Si nosotros hoy tiramos una búsqueda laboral para servicio al cliente, vamos a tener en Mar del Plata más o menos unos casi 2.000 inscriptos en una semana, ¿sí? Tenemos que cubrir un puesto, por lo cual a entrevista vamos a llamar más o menos a unas 15 personas, ¿sí? Y vamos a preseleccionar 3 personas para que vea el supervisor del área de servicio al cliente. Por lo cual, fíjense las posibilidades. Lo que yo voy a tratar de ayudar es que ustedes estén dentro de los 15 preseleccionados, ¿sí? En principio. Después vamos a ver qué hacemos en la entrevista para poder defendernos desde allí y obtener el puesto. El objetivo de esta charla es poder darles herramientas para que ustedes queden preseleccionados, tengan una entrevista y obtengan el empleo. Independientemente, insisto, si es un trabajo de temporada, si es un trabajo para todo el año, si es una empresa grande, si es una empresa más chica, lo que nosotros necesitamos es que nos llamen para poder tener una entrevista. Entonces, vamos a empezar a indagar cada una de estas partes del circuito de selección. La empresa dijimos que tiene una necesidad. Para eso lo que va a tener que hacer es describir el puesto y perfil. La descripción de puesto y perfil no es más complejo que un Excel, ¿sí? Un documento en donde dice cómo se llama el puesto y todas las características de ese puesto. ¿Por qué hoy vamos a empezar a hablar de la descripción de puesto y perfil? Porque es lo que van a usar como template, como base para publicar en Internet. Y es lo que nosotros vamos a tener que mirar detalladamente para poder armar el currículum en consecuencia de esa descriptiva de puesto que después se plasmó en una búsqueda en Internet. Por lo cual, lo primero que vamos a revisar hoy es que cuando la empresa tiene una necesidad de cubrir un puesto, primero va a tener que describir qué hace ese puesto, cómo se llama ese puesto, a dónde reporta, a quién reporta ese puesto, qué lugar en la empresa y en el organigrama. Vamos a verlo en detalle. ¿Qué es lo que contiene una descripción de puesto y perfil? En principio, el nombre del puesto. Y ustedes por ahí lo que van a estar pensando ahora es, ¿para qué me cuenta todo esto si en realidad yo quiero llegar al armado del CV y que me llamen a la entrevista? Bueno, esto tiene un porqué. Cuando nosotros revisamos cómo se llama el puesto, es porque lo que nosotros queremos hacer es que después, si nosotros tenemos una experiencia que avala lo que están buscando, vamos a tener que nombrarla dentro de nuestro CV con un nombre igual al que tiene la descriptiva del puesto. ¿Sí? Esto es sumamente importante y en un par de slides lo vamos a ver por qué, porque vamos a necesitar captar la atención del reclutador, la atención del dueño de la empresa para que nos pueda contactar. Entonces, ¿cómo nombra la empresa ese puesto? Lo nombra vendedor, lo nombra administrativo, ejecutivo, supervisor, manager, account manager, cajero, manejo de capitales, ¿sí? Business developer, desarrollo de negocios, vendedor de salón, vendedor showroom, community manager, mantenimiento de redes sociales. Quizás muchos nombres van a representar la misma tarea dentro de una organización. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cómo lo llama la empresa para nosotros llamarnos igual si es que tenemos esa experiencia. Ahora lo vamos a revisar más en detalle. Luego está el objetivo del puesto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de tener a esa empresa trabajando en ese cargo a corto, mediano y largo plazo? ¿Sí? También nos va a interesar cuál es el objetivo del puesto, porque nosotros a la hora de armar la declaración de objetivo en el CV, que lo vamos a ver más adelante, o bien a la hora de armarnos o diseñar la charla dentro de una entrevista laboral, lo que nosotros queremos es alinearnos a lo que la empresa dijo que quiere para ese puesto. Ese puesto se llama de una manera y tiene un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, no sé, venta de telefonía celular en un agente, tendrá como objetivo generar una X cantidad de cuentas para hacer crecer el negocio, o líneas, o teléfonos, o hardware para los teléfonos. Nosotros tenemos que entender específicamente qué se quiere lograr con el puesto, porque tenemos que alinear nuestro discurso y lo que vamos a poner en el CV para que sea específicamente eso que están buscando. Y acá radica la clave de este 70% inicial de la charla, ¿sí? En tratar de adecuarnos al puesto que se está requiriendo. ¿Por qué? Porque el objetivo nuestro es quedar seleccionados para esa posición.
Otra cosa que va a contener la descriptiva de puesto es la dependencia. ¿A quién vamos a reportar? Es importante saber si la empresa tiene un dueño en el lugar físico o se trata de una cadena suponte, de gastronomía y no tenés un supervisor constantemente, sino que tenés un gerente de sucursales o un gerente zonal. Bueno, es importante saber porque una de las características que puede llegar a pasar a indagar al reclutador es si vos te podés manejar de forma autónoma, sin supervisor a cargo directamente, o quizás es un trabajo que implica mayor autonomía porque tiene que ver con venta en la calle o promoción de algún tipo en donde no tenés a una persona constantemente. Entonces es importante saber si vamos a reportar a alguien que está en el local o no. Quizás nos lo diga la búsqueda, quizás no, pero es importante saber que va a haber un jefe y tenemos que saber dónde está. La experiencia requerida, por supuesto, ¿sí? ¿Qué experiencia deberá tener? ¿Cuál es preferente y cuál es excluyente? Esos datos que vamos a revisar en la búsqueda, y hoy vamos a analizar una búsqueda como ejemplo, nos van a servir, de nuevo, insisto, para redactar nuestro CV. Y acá les paso el primer dato de gran importancia. Y la pregunta siempre es, ¿pero qué? ¿Tengo que tener un CV por cada puesto que está publicado? Y la realidad es que más o menos sí. ¿Sí? No es lo mismo que nosotros nos querramos direccionar a una búsqueda de ventas que si nos queremos direccionar a una búsqueda de administración, o si nos queremos direccionar a una búsqueda de promoción, o si nos queremos direccionar a atención al cliente o a tecnología. ¿Sí? Cada uno de los CVs tiene que estar diseñado a medida de la búsqueda. Y lo primero que en general me dicen es, sobre todo gente joven, qué embole, che, hay que diseñar un CV por cada búsqueda. La realidad es que no es tan así, pero sí hay que tener 3 o 4 modelos de CVs que vayan direccionados a puestos diferentes. Insisto, no es lo mismo cómo voy a diseñar mi CV si lo quiero orientar a la venta, que cómo voy a direccionar mi CV si lo quiero direccionar a una administración contable. Nosotros quizás tengamos la experiencia o las competencias para ocupar cualquiera de los dos roles, pero acuérdense lo que les dije anteriormente. Si no captamos la atención del reclutador, es muy posible que nuestro CV pase a la carpeta de no contactados. Y lo que nosotros queremos inicialmente es estar de la raya para acá, de la raya para donde están las personas preseleccionadas, en donde me van a llamar por teléfono. Y recuerden, la llamada telefónica todavía no es la entrevista, nos falta un paso más y ahora lo vamos a ver. ¿Qué más contiene la descriptiva de puesto? Las competencias del candidato. Y aquí nos vamos a detener, porque vamos a dar algunos ejemplos de competencias laborales, que pueden ser habilidades de comunicación, habilidades de negociación, trabajo en equipo, liderazgo, responsabilidad, autonomía, capacidad de análisis, etc. Son muchísimas, podemos nombrar hasta 120 competencias. Lo importante es detectar qué competencias indica la búsqueda laboral, ¿sí? Poder extraerlas de la búsqueda laboral. ¿Por qué? Porque yo tengo que alinear mi CV y después tengo que alinear la conversación que voy a tener con el selector, teniendo en cuenta qué es lo que están buscando. Si yo tengo esas competencias, las tengo que hacer jugar dentro del CV y las tengo que hacer jugar en la entrevista laboral. Y ahora nos detenemos en esto y es sumamente importante. ¿Qué es una competencia laboral? Las competencias laborales son características de personalidad devenidas en formas de comportarse que generan un desempeño exitoso o no en un lugar de trabajo. ¿Sí? Si nosotros nos orientamos a un puesto de venta, seguramente las habilidades de negociación, las habilidades de comunicación, la dicción, la pronunciación, el vocabulario, van a jugar un rol sumamente importante. ¿Sí? Si yo tengo esas competencias, esas características de personalidad dentro de mi perfil, tengo que hacerlas jugar a la hora de redactar mi CV y además en la entrevista laboral. Si yo estoy postulándome para un puesto de vendedor, de nada sirve centrarme en competencias, en características, por ejemplo, el orden, la metodicidad, el control, la orientación a procesos y demás. Son interesantísimas que tengamos esas características, pero a la hora de jugar en un rol de vendedor, lo que más me va a importar a mí es mostrar las características de personalidad que va a necesitar ese puesto. Si por el contrario yo voy a inscribirme en una búsqueda de analista contable, ¿sí? Para el área de administración de alguna empresa, lo que tengo que hacer jugar es las características que tengo
relacionadas al orden, a la metodicidad, a la responsabilidad, al trabajo orientado a objetivos, que también sirve para las búsquedas de venta. Es importante que nosotros, al leer una publicación, que ahora lo vamos a ver, podamos detectar, extraer de ahí qué características requiere el puesto. ¿Por qué? Porque yo después tengo que verbalizar las características que el puesto requiere. De nada sirve ir con un único speech, nosotros tenemos que diseñar la conversación en función del puesto requerido. ¿Sí? Parece algo como medio complejo, pero a medida que los vayamos viendo, se les van a ir ocurriendo ejemplos y yo voy a ir contestando después las preguntas que necesiten. Las competencias laborales pueden ser cardinales, quiere decir que son para todos los empleados de una compañía, o pueden ser específicas por puestos o gerenciales, ¿sí? No todos tienen que tener esa competencia. Dentro de una empresa, por ejemplo Infosys, que es donde yo trabajo, hay más de 100 empleados, desde programadores, administrativos, maestranzas, servicio al cliente, implementadores, técnicos, analistas funcionales. Todos tienen, cada puesto tiene su descriptiva de puesto y cada puesto tiene características diferentes que buscamos en los candidatos para incorporarlos a esa posición. Ahora, lo que puede llegar a pasar es que un analista funcional tenga características diferentes de alguien de servicio al cliente, pero algunas, las cardinales, las comparten todas las personas que forman parte de la organización, y ahora vamos a ver por qué, porque tienen más que ver con los valores y con la cultura organizacional. Otra de las cuestiones a tener en cuenta dentro de la descriptiva de puesto, que después se aplica en la publicación de una búsqueda, es la formación requerida. ¿Sí? Si la persona tiene que tener el secundario, terciario, universitario. ¿Y por qué nos sirve o es importante esto? Porque en realidad hay formación que puede ser excluyente o preferente. ¿Sí? Si dentro de la formación el secundario es excluyente, es muy posible que no nos convoquen si no tenemos el secundario completo. O bien, ¿sí? Si pide una búsqueda laboral y pone como excluyente un terciario, tendrá que ver con que nosotros quedaremos afuera si no lo tenemos. Por eso es importante revisar también para no llegar a un grado de frustración de por qué no me llamaron si yo era para esa posición. Bueno, revisemos los excluyentes, que quiere decir los que sí o sí tienen que estar, para revisar por qué quizás no nos han llamado. Otros datos importantes: la edad, el sexo, posibilidad de viajar, si necesita carnet de conducir o no, qué tipo de carnet de conducir y la remuneración pretendida, que vamos a ver más adelante qué ponemos en este punto dentro del CV. Importante, siempre le digo a mis clientes y a la línea. La línea es aquellos supervisores de área que requieren una posición y hacen el pedido al área de recursos humanos. No existen las personas perfectas, ¿sí? Existen las personas que más se acercan o que más se adaptan a los requerimientos de un puesto y a la cultura organizacional, que ahora vamos a hablar un poco de esto. Ya vimos entonces que cuando la empresa tiene una necesidad, tiene que diseñar o escribir cómo es esa posición. Tiene que indicar cómo se llama, a quién reporta, cuál es la tarea que va a hacer, qué objetivo tiene que esa posición esté en la empresa. Va a indicar el nivel de experiencia, de formación, así como también otros datos como la edad, la remuneración, el horario y demás cuestiones. Y esto es importante saber para nosotros mismos. No hay una persona perfecta para un puesto. Nosotros no somos perfectos para un puesto ni para todos los puestos. A veces tenemos características de personalidad que, sumados a la experiencia y a la formación que tenemos, nos hacen la persona más parecida para ocupar esa posición. ¿Sí? Esto lo dejo en claro porque a veces dentro de las publicaciones parece que están buscando a Superman y la realidad es que no. La persona van a encontrarse los reclutadores con personas que se acercan a lo requerido, pero nunca es el 100% o exactamente. Ahora bien, hablamos de que es importante conocer cuál es la cultura organizacional, y para esto vamos a detenernos un poco sobre los valores. ¿Qué son los valores dentro de una organización y por qué es importante tenerlos en cuenta? ¿Sí? Esto es recontra importante y ahora los voy a ayudar a tratar de detectar qué valores tiene una compañía, cuáles son, a qué nos referimos con valores, y a su vez tratar de ver qué valores tengo yo que se alinean a esos valores y me pueden hacer un candidato apto para la posición. Los valores son
principios que nos permiten orientar la forma en que nos vamos a comportar. Nos van a ayudar a preferir algunas cosas en lugar de otras, ¿sí? O nos van a hacer actuar de una determinada manera en una determinada situación. Un ejemplo de valores son la cooperación, el respeto, la calidad, la excelencia, la solidaridad, el trabajo en equipo, la transparencia. Son formas de actuar en determinadas situaciones, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Por entender y conocer cuál es la cultura organizacional. Las culturas organizacionales están conformadas por un conjunto de normas, hábitos y de valores. Es la manera en que la empresa se comporta socialmente entre las personas que forman esa cultura organizacional. Y esto es importante saber que no es la empresa como persona jurídica, digamos, como un ente que no existe físicamente, la que conforma esa cultura organizacional. Son las personas que conforman esa organización. Para que se den una idea, un ejemplo más sencillo, la cultura organizacional es a la empresa lo que la personalidad es al individuo. La cultura organizacional es la personalidad de una empresa. Y es sumamente importante conocerlo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener valores, una actitud y una forma de comportarnos parecida a la forma en que se comportan los integrantes de esa empresa. Eso nos va a dar un plus, nos va a dar un extra que tiene que ver con que el empleador se imagine a nosotros trabajando de esa organización. Por eso es importante conocer la cultura organizacional y los voy a ayudar ahora a ver cómo la investigamos, ¿sí? Nos detenemos en la publicación de la búsqueda por Internet. Como les dije hoy, las búsquedas pueden publicarse por un montón de lugares. Lo más usual es que la búsqueda se publique por Internet. Pueden ser también por medios gráficos como el diario, o bien por la página de, no sé, páginas gubernamentales, puede ser por la radio. Hay algunos pueblos o ciudades más chicas que buscan su personal en un momento indicado en un programa de radio, porque esa es la manera en que se recluta en cada lugar. De forma general, nosotros nos vamos a centrar en las búsquedas publicadas por Internet, ¿sí? Y vamos a dar un primer ejemplo que nos pareció interesante. En general, esta charla la damos a modalidad taller para que puedan hablar ustedes y demás. Somos un montón, por lo cual se va a hacer un lío. La búsqueda la voy a leer yo. Dice así esta búsqueda: administrativa con experiencia para la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, importante empresa de la ciudad. Importante empresa de la ciudad, empresa del sector de servicios profesionales, localizada en Buenos Aires, de 1 a 10 trabajadores. Cuando indica sector de servicios profesionales puede llegar a ser que es la consultora la que lo está publicando. No le damos mucha importancia a eso porque no nos dice específicamente el rubro de la empresa. Y vamos a la descripción de la posición. Empresa del sector comercial, incorpora administrativa de excelente trato, con experiencia y buena presencia. Dentro de sus tareas realizará control de stock, facturación, cobros, atención telefónica, bancos, atención al público y otros. Fecha de contratación, bueno, esto es una búsqueda vieja, cantidad de vacantes 1. Requerimientos: educación mínima secundaria, años de experiencia 2, conocimiento en Excel, Outlook, PowerPoint, todo el paquete Office, digamos. Disponibilidad para viajar, no. Disponibilidad de cambio de residencia, no. Estas son cosas que nos obligan las páginas de los portales a completar. El resumen del empleo sobre la parte derecha dice: administrativa con experiencia para la ciudad de Mar del Plata, en Mar del Plata, Buenos Aires, publicaba en tal fecha, Mar del Plata, salario a convenir, jornada completa, contrato, plazo fijo. Nosotros vemos esta búsqueda y lo que podemos decir es, bueno, yo no sé si tengo exactamente la experiencia de administrativa, ¿sí? Lo que vamos a tratar de detectar acá, ¿cuáles son las palabras claves para el armado del CV? Con experiencia, años de experiencia 2. 3 veces lo nombra en la publicación, por ende, denotamos que para el empleador es sumamente importante, estos 2 años de experiencia, ¿sí? Por lo cual, nosotros para este puesto es claro que debemos tener experiencia porque la publicación lo nombra 3 veces. Luego nos indica las tareas a realizar.
control de stock, facturación, cobros, atención telefónica, bancos, atención al público y otros. Por lo cual, si nosotros tenemos una experiencia similar a esta y realizamos estas tareas, es importante que pongamos en nuestro CV específicamente estas tareas que realizamos, ¿sí? De nada sirve que nosotros hayamos sido administrativos y dentro de las tareas que indicamos en la experiencia laboral, pongamos otras que no sean estas. Si nosotros queremos que nos preseleccionen para esta búsqueda y tenemos la experiencia que indica allí, es importante que la pongamos. Y ahora me quiero centrar en cierta experiencia que a veces uno no valora de los trabajos que ha tenido. Por ejemplo, si nosotros nos estamos orientando para una búsqueda de atención al público, ¿sí? Y nosotros indica atención al público de forma personalizada, telefónica, control de stock, por ejemplo, para un comercio, ¿sí? Y nosotros en realidad tuvimos experiencia en una fiambrería. Bueno, en general lo que solemos hacer es desprestigiar la experiencia que tuvimos. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en una fiambrería, hicimos atención al público, atendimos a proveedores, controlamos factura, a veces hicimos pago a proveedores, ¿sí? Y además atendimos el teléfono y hicimos pedidos y recepción de llamadas de cualquier tipo. Entonces es importante que independientemente de la experiencia que hayamos tenido en un trabajo formal, informal, lo que sea, saquemos un listado de todas las cosas que hicimos, todas las tareas que hicimos, porque a veces, no sé, trabajamos en el negocio, en la inmobiliaria de un amigo de tu viejo. Bueno, y vos decís, no, pero en realidad estaba sentado y atendía gente y les pasaba las direcciones. Bueno, agarren y listen las tareas que hacían. Y después lo que tenemos que hacer es engalanar esas tareas, ¿sí? En vez de decir, no, me senté y listaba las propiedades, en realidad hacía un control de propiedades, de entradas y salidas, atendía el teléfono, atendía clientes. Tenemos que ver cómo profesionalizamos nuestro vocabulario, que es algo que vamos a ver más adelante, para poder llevar esas tareas que nosotros creímos que eran sencillas o rudimentarias a un CV para engalanarlo y profesionalizarlo. Vamos a ver ahora otra experiencia, esto también que aparece en la búsqueda que recién remarqué, que es un contrato plazo fijo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que es por una determinada cantidad de tiempo. Es importante saber esto para no frustrarnos después o revisar con el empleador, che, bueno, pero ¿por qué no me quedo más tiempo si yo trabajé bien? Bueno, la búsqueda te lo estaba avisando, ¿sí? Era un contrato plazo fijo. Vamos a ver una búsqueda con un mayor seniority, ¿sí? Un analista senior. Indica confidencial, cuando indica así es porque la empresa no quiere dar su nombre. ¿Por qué? Porque puede llegar a tratarte de una empresa grande, un banco, una cadena comercial que no quiere ser atomizados por personas en sus sucursales dejando el CV. Por eso indica confidencial y el candidato se va a enterar del nombre de la empresa cuando avance el proceso de selección. Lo que indica así es el nombre del puesto. Es un analista senior, tipo de puesto full time. Dice, importante empresa gastronómica, busca un analista de compras, abastecimiento, experiencia comprobable en puestos similares, preferentemente en el rubro. Sus principales tareas serán búsqueda y negociación con proveedores, analizar periódicamente los precios de las materias primas, mantener la nómina de precios actualizada, controlar toda la gestión de documentación que acompaña cada compra, información a tiempo real, búsqueda y desarrollo de nuevos proveedores, asesorar al cliente interno, velar por el cumplimiento, coordinar gestión de compras, estandarizar las políticas y procesos del área de compras, realizar la planificación y gestión de compras, confeccionar los reportes requeridos por la gerencia, coordinación de los pedidos de todos los puntos de venta. ¿Y qué es lo que yo remarqué dentro de sus principales tareas? Fíjense, son las características que va a necesitar la persona para ocupar esa posición. Va a necesitar habilidades de negociación, va a necesitar capacidad de análisis, va a necesitar controlarse, una persona meticulosa, ¿sí? Responsable, va a necesitar asesorar, por lo cual va a necesitar habilidades de comunicación, va a necesitar planificar y gestionar compras, quiere decir que tiene que ser una persona con alto grado de planificación, y va a necesitar coordinar
los pedidos de todos los puntos de venta, por lo cual alguna arista de liderazgo va a tener que tener. Por eso fíjense que de una sencilla búsqueda que nosotros leemos podemos primero verificar cuáles son las tareas y después cuáles son las características de personalidad que yo tengo que mostrar dentro de una entrevista para poder quedar seleccionado para el puesto. ¿Sí? No es solamente nombrar que yo hice las tareas anteriores indicadas, sino que tengo las características para ocupar esa posición. ¿Y qué es lo importante de esto? Que no siempre las características, la experiencia que nosotros tenemos es específicamente la que pide la posición, pero sí a veces tenemos características de personalidad que nos ayudan a acercarnos a lo que pide el puesto. ¿Sí? Tenemos, en este caso podemos llegar a tener un alto grado de negociación, tener capacidad de analizar los temas, ser bueno asesorando y convenciendo, ¿sí? Somos organizados, ordenados, por lo cual podemos planificar, y además tenemos cierto liderazgo para llevar algunos proyectos. Quizás no fui un analista senior de compras, pero sí estuve en un comercio que tenía 2 sucursales y me encargué de negociar con proveedores, analicé los precios, hice cambios de precio, controlé el stock, ¿sí? Trabajaba junto con la gente que estaba en el depósito. ¿Qué quiere decir? No hice exactamente el puesto de analista senior, pero en realidad hice tareas muy similares y tengo características de personalidad que me acompañan para poder desarrollar esa posición. Por eso tenemos 2 cuestiones. Una, la experiencia que requieren en tareas similares, y otra que tenga las características que pide la posición. Son 2 cosas similares, pero muy importantes a la hora de hacer jugar dentro del CV y dentro de la entrevista laboral. Me freno un cachitito, Mati, y contame si hay alguna pregunta hasta el momento. Por el momento no, Javi. Vamos bueno, sin consultas por el chat. Estaban consultando bueno. por el tema de que algunos se escuchaban cortado, pero consultando también en el chat vimos que son algunas personas, seguramente sea por una cuestión de conectividad a internet, así que quienes escuchen cortados, por favor, si apagan la cámara, van a poder tener la posibilidad de que la conectividad de internet se redirija únicamente al audio y tengan una mayor facilidad y fluidez. Bien, bien. Venimos bien entonces. Háganme así con la mano si venimos bien, si vengo muy rápido. ¿Sí? Bueno, avanzo. Esta búsqueda seguía con lo siguiente. Los requisitos son sexo indistinto, en edad entre 25 y 40 años, excelente manejo de paquete Office, residir en la ciudad de Mar del Plata, te indica los días y horarios, 8:30, 17:30 y sábados de 9 a 13, y la remuneración es a convenir. Se valorará, también es importante leer esta parte, analizarla, porque yo me tengo que preparar para lo que indica la búsqueda. Yo tengo que ser el candidato que más se acerque a lo que pide la descriptiva de puesto. La descriptiva de puesto está plasmada en una búsqueda laboral ahora. Se valorará un perfil dinámico y proactivo, ¿sí? Otro detalle, cada palabra dentro de una búsqueda laboral que ustedes no conocen, la googlean, ¿sí? Y se fijan qué características de personalidad tienen relacionada a esa palabra, ¿sí? Dinámico y proactivo, adecuado manejo de situaciones complejas, capacidad de análisis y resolución, trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de planificación, versatilidad y adaptación, perfil metódico, detallista y organizado. Fíjense que las características que el empleador redacta dentro de lo que se va a valorar son las que nosotros ya habíamos podido detectar en las tareas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, indico que tengo que controlar toda la gestión de documentación, es claro que voy a tener una gran capacidad de planificación, voy a tener que ser metódico, detallista y organizado. ¿Sí? No es necesario que me las nombre la empresa que va a ser mi empleadora. Las puedo detectar dentro de las tareas. Si yo tengo que hacer una venta de mostrador, es claro que tengo que ser cordial, que tengo que cuidar mi imagen, que tengo que cuidar el vocabulario, no solamente con los clientes que se presentan, sino con mis compañeros. Es claro que voy a tener que tener buenas habilidades de negociación, empatía, cordialidad, ¿sí? No necesita decírmelo el empleador, se entiende que todo ese conjunto de características va a tener que tener un vendedor de mostrador, por ejemplo. Y acá, sexo indistinto, hay muy pocas búsquedas hoy por hoy que refieren a un género, porque en realidad estamos en un momento histórico que todos podemos hacer todo y eso es real, siempre lo fue, pero antes quizás había algunos parámetros de género, sexo y edad
que hoy ya están bastante desterrados. Hubo un tiempo donde muchos de ustedes quizás ni habían nacido, en donde se pedía una experiencia laboral muy grande en un tiempo cronológico etario muy corto. Esto, digamos, ha quedado desterrado y hoy las búsquedas cada vez amplían más el rango de edad y el sexo y el género no es un requisito. Nivel avanzado de Excel, excluyente. Aquí lo menciona como excluyente, no te lo pone ni como valorado, ni como tarea, manejo de paquete Office. Te dice que es excluyente, por lo cual tengan en cuenta que cuando indica algo de manera excluyente, o bien, por ejemplo, el idioma inglés de manera excluyente, es posible que nos hagan una prueba de esto, ¿sí? O bien es posible que nos lo hagan demostrar en los primeros 90 días de la relación laboral, que es nuestro periodo de prueba. Por lo cual en esto nosotros no podemos, como se dice usualmente, chamullar, ¿sí? Si lo pide como excluyente es que realmente vas a necesitar Excel a nivel fórmulas, a nivel un buscar B, ¿sí? Por lo cual no nos hagamos tontos con esto porque es importante. Al igual que cualquier excluyente que lo indique, vamos a tener que respaldarlo en una entrevista laboral o en nuestros primeros días de trabajo. Bien, días y horarios. ¿Por qué es importante saberlo? Porque más allá de que yo esté recontra necesitado de buscar un laburo, tengo que tener en cuenta que ese va a ser mi horario, ¿sí? Y que en este trabajo se trabaja los sábados, ¿sí? Por lo cual, lo que no podemos hacer, o es lo peor que podemos hacer, es tomar el trabajo porque lo necesitábamos un montón, pero después decir que no podíamos, o refunfuñar porque era un horario que no teníamos ganas y demás. Tengan en cuenta que es importantísimo saber en qué horarios voy a tener, porque no podemos faltar, nos van a esperar en esos horarios, ¿sí? Y después, bueno, hago mención nuevamente a las características de personalidad, manejo de situaciones complejas, resolución, liderazgo, versatilidad y adaptación, y verificar, como les dije, siempre los excluyentes que indica la posición. Bien, ahora vamos a centrarnos en ideas para elaborar el CV. Ya dijimos o mencionamos qué era la descriptiva de puesto, ¿sí? Era la enumeración de todas las características que va a tener esa posición. Cómo el empleador, cómo la empresa imaginó a ese puesto. Cuáles son las tareas que quiere que hagan, qué características tiene que tener para desarrollar bien su tarea, cuál es el nivel de formación que a mí me gustaría que tenga, si necesito un curso de tal cosa, tal otra, necesito que tenga terciario, que sea estudiante de una carrera determinada. Bueno, todo ese conjunto de características, nosotros lo que tenemos que hacer es volcarlas en nuestro CV, siempre y cuando no estemos mintiendo, pero sí dando cuenta de que por ahí estuvimos en varios trabajos en donde hicimos tareas muy similares. Algunas las hicimos en un trabajo, algunas otras las hicimos en otro trabajo. Lo importante es que si nosotros tenemos esa experiencia y tenemos las características de personalidad, la volquemos dentro del CV y ahora los voy a ayudar a cómo lo tenemos que hacer. Lo que más nos importa, como dijimos al principio, es que nuestro CV capte la atención del reclutador. Para que se den un ejemplo, Bueno. traten de poner todos mute, muchachos y muchaches. Bien. En un promedio mundial, el reclutador tiene entre 6 y 10 segundos para la primera revisión del CV. ¿Qué es esto? El reclutador va a hacer un zigzag rápido revisando excluyentes, ¿sí? Palabras claves que vamos a necesitar buscar en un CV para ver si está de la raya para acá, de los que van a ser preseleccionados y contactados, o de la raya de los que vamos a dejar en suspenso por si aparece otra búsqueda referida o orientada a esos CVs. Lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestro CV capte la atención y ser de los que está de la raya para acá, de los que van a ser contactados para una futura entrevista. Teniendo en cuenta la gran población en búsqueda activa, va a ser mejor incluir la información más importante de tu experiencia en no más de 2 carillas si nos referimos a un currículum tradicional, que ahora vamos a ver algún ejemplo, o en una carilla, que es lo que se está utilizando hoy, ¿sí? Que es un CV que dentro de un recorrido visual podamos ver todo lo que necesitamos del candidato para ver si puede o no ocupar esa posición. Pero insisto, lo más importante es que nuestro CV capte la atención del reclutador, que diga lo que el reclutador quiere ver
y que nos preseleccione para un futuro llamado, ¿sí? Los currículum tienen que ser claros y concretos, por lo cual tenemos que tener cierto poder de síntesis. Y lo que vamos a poner dentro de cada experiencia de nuestra formación y de la declaración de objetivos, que es algo sumamente importante, va a ser cuestiones extraídas de lo que leímos en la búsqueda laboral, siempre y cuando nosotros tengamos esa experiencia y esas características. Esto es recontra importante, chicos, porque si nosotros elaboramos un CV que no se alinea a lo que indica la búsqueda, es posible que quedemos de la raya para acá. Y que sí quede de la raya para acá aquel que fue más vivo y usó las palabras claves de la publicación y las puso dentro de su CV. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a volver sobre esto varias veces, porque, insisto, el primer objetivo nuestro es que el CV esté preseleccionado para un llamado telefónico. De nada nos sirve centrarnos en qué sería importante para la entrevista laboral si nunca nos llaman a una entrevista. Bien, incluir o no mi objetivo laboral. ¿Qué es el objetivo laboral? Es lo que aparece inmediatamente después de nuestro nombre o del título del CV. ¿Sí? Es un párrafo que indica ciertas cuestiones que sí va a leer el reclutador y que también es importante que redactemos en consecuencia de lo que leímos en la búsqueda laboral. ¿Sí? De nada sirve que nosotros redactemos un hermoso objetivo laboral, pero que no se alinea para nada con lo que están pidiendo. Nosotros, insisto, queremos ser los candidatos que más se adaptan a ese puesto requerido. Tenemos que incluir un objetivo laboral siempre que cumpla 3 cuestiones que son sumamente importantes. El objetivo laboral o la declaración de objetivo, como quieran llamarle, incluye qué sos, qué es lo que estás buscando y qué valor le podés aportar a la compañía, como profesional, como candidato, ¿sí? Es importante que indiques qué sos, por ejemplo, no sé, me llamo Javier, tengo 42 años, soy un profesional del área de recursos humanos, estoy buscando ampliar mis objetivos en empresas de tal y tal, y lo que puedo aportar son ciertas características de personalidad o mi experiencia o el know-how que tengo en determinada industria, por ejemplo, IT, ¿sí? Piensen que cada declaración de objetivo tiene que ser orientada a la búsqueda laboral que voy a ver, ¿sí? Esta declaración de objetivo debe incluirse inmediatamente después de los datos personales o después de nuestro nombre. Tiene que tener entre 1 y 3 renglones, 4, 5, no hay problema con esto, pero que tiene que ser concreta y que diga qué sos, qué es lo que estás buscando y qué valor le vas a poder incluir a esa empresa que te va a contratar. ¿Sí? La declaración de objetivo tiene que estar alineada específicamente con lo que pide la búsqueda. Vamos a dar el ejemplo de que están pidiendo un vendedor demostrador para una juguetería en el verano. ¿Sí? ¿Qué soy? Bueno, no sé, me puedo llamar Juan Cruz, tengo 22 años, soy un estudiante de la carrera de turismo, por ejemplo. Estoy buscando un trabajo para poder desarrollarme económicamente durante los meses de verano. ¿Y qué valor le voy a aportar? Y le voy a aportar lo que leí que la búsqueda necesitaba. Por ejemplo, carismático, mi experiencia en ventas, mi capacidad de negociación, mi empatía, mis buenas formas con el cliente, mi orientación a resultados. ¿Sí? No le voy a aportar lo que a mí se me ocurre. Es decir, le voy a aportar lo que sé que puedo dar alineado a esa búsqueda. Si no están buscando un vendedor de juguetería y en realidad están buscando un administrativo, ¿sí? Voy a poner lo mismo, que me llamo Juan Cruz, que tengo 22 años, que soy estudiante de turismo, que estoy buscando un trabajo temporario para sostenerme económicamente durante el verano. ¿Y qué le puedo aportar? Le puedo aportar mis conocimientos por ejemplo, contables que vi en turismo, mi experiencia en atención a proveedores, telefónica, mi experiencia administrativa en el local tal, ¿sí? Yo voy a querer que la declaración de objetiva diga lo que la empresa está buscando, siempre y cuando yo tenga algo de donde agarrarme, ¿sí? No estamos mintiendo en la declaración de objetivo, pero si nosotros fuimos vendedores un verano, hicimos trabajo administrativo en otro momento del año, y además hicimos venta de telefonía celular, son 3 cosas diferentes.
las voy a hacer jugar de manera diferente en la declaración de objetivo dependiendo a la búsqueda donde me estoy anotando. Sean muy precisos en esto y tengan mucho ojo con esto porque no es lo mismo hacer un CV orientado a la venta que un CV orientado a la administración, que un CV orientado a la promoción, a la telefonía, al soporte técnico. Es importante diseñar el CV en consecuencia de lo que yo leí en la búsqueda laboral. Esta es una clave súper importante, que no querramos meter nuestro CV. Y otra cosa, que es un error grandísimo y se ve constantemente, cuando nosotros publicamos nuestro CV dentro de una página, un portal de empleo, CompuTrabajo, Zona Jobs, etc., tenemos distintas cuestiones a poner, pero nos da la posibilidad de poner varios CV o de adjuntar el CV en ese momento. Tengan en cuenta no poner en un título ampliado de todo con el fin de servir para todo. En algunos casos vemos CVs que indica vendedor, camarero, administrativo, trabajo de todo tipo. Y en la declaración de objetivo lo mismo. Ponen en 3 o 4 renglones que servimos para todos. La realidad es que las generaciones laborales que hoy se incorporan al mundo del trabajo realmente son generaciones versátiles con gran capacidad de absorción de tareas. Pero el reclutador o el dueño de la empresa lo que va a querer ver es una persona que se oriente a la tarea que yo busco y no que se oriente a todas las tareas, ¿sí? Lo que no va a querer ver un reclutador es alguien que sea un ametrallador de búsquedas. ¿Por qué? Porque nosotros es muy posible que nos hayamos anotado en 10 búsquedas. Tratemos de orientar cada CV y lo que ponemos en cada CV particularmente a esa búsqueda, para que nos haga el candidato perfecto o más cercano a esa búsqueda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Mati, hasta acá? Por el momento, Javi, no hay ninguna pregunta en el chat. Hay una participante que levantó la mano, no sé si era para hacer alguna consulta en especial. Victoria Lara había levantado la mano. Por el momento no, Javi. Cualquier cosa vamos conversando por el chat. Avanzamos. Bien, seguimos con el tema de la declaración de objetivo. Modifiquen la declaración de objetivo dependiendo la posición en la que nos vamos a postular. Esta es una frase que quiero que les quede. Lo mismo que tenemos que orientar todo nuestro CV a esa búsqueda. ¿Sí? Vamos a ver algunas cuestiones más. ¿En qué orden redacto la información de un CV? Lo más importante para el reclutador va a ser que arriba del todo, tanto en la formación, en la experiencia laboral, en estas dos cuestiones, veamos, lo de más arriba es lo último, ¿sí? Esto se llama usar un orden cronológico inverso. Si yo tengo 3 experiencias laborales, la primera que va a aparecer es la última que tengo o estoy teniendo en este momento. La anterior va a ser la anterior y así sucesivamente hacia atrás. Esto se llama orden cronológico inverso. Dentro de las tareas que ustedes van a describir en cada experiencia laboral que tuvieron, usen las palabras claves que leyeron en la búsqueda laboral. ¿Sí? No traten de que el empleador nuevo entienda que esto que pusieron se parece a lo que están buscando. Si en realidad es muy similar, pongan específicamente lo que dice la búsqueda laboral tal cual la leyeron. Por ejemplo, si yo tengo experiencia volvemos a la juguetería, en venta de salón, y eso implica que yo recorrí la juguetería y fui vendiendo juguetes, y nos estamos postulando para una búsqueda que indica experiencia en venta de showroom, no pongan experiencia en venta de juguetería, pongan experiencia en venta de showroom, artículos de juguetería. Esto es profesionalizar, engalanar y orientar lo que yo hice a la búsqueda que están pidiendo. ¿Por qué? Porque el reclutador va a ver la palabra showroom rápidamente. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo experiencia en un call center, por ejemplo, ¿sí? Y la búsqueda indica atención al cliente, presencial y telefónico, atención de llamadas a proveedores y clientes, y yo en realidad pongo experiencia contact center, atención de llamadas. Si yo en realidad atendí clientes y atendí a proveedores, bueno, pongamos específicamente lo que indica la búsqueda con las palabras que tiene la publicación. Extraigan de ahí las palabras claves para que el reclutador vea lo que ustedes ponen y diga, bueno, este es el candidato. Mirá, dice exactamente lo mismo que yo estoy buscando.
¿sí? Es una picardía que ustedes tengan experiencias muy similares y que usen otras palabras, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes fueron, no sé, líderes o sea, dirigiste un equipo de 3 promotores, ¿sí? Para un supermercado. Fuiste con tu camioneta, los promotores bajaban en una playa, subían, se presentaban en un evento y demás. ¿Por qué poner chofer de camioneta para promociones? Si en realidad vos les decías el horario, los buscabas, ¿sí? Pongan, y si la búsqueda dice líder de equipo de promociones, pongan líder de equipo de promociones. Usen lo mismo, parafraseen, que esto es tomar textual, lo que dice la búsqueda e insértenlo dentro del CV. Siempre y cuando hayamos tenido una experiencia muy similar, ¿sí? En ningún momento tenemos que mentir en el CV porque después no nos podemos defender, tanto en la entrevista como en los primeros meses de trabajo. Avanzamos. Eviten usar colores fuertes y tengan en cuenta el formato, letra sencilla y común. Esto es que a veces creemos que captar la atención del reclutador o del dueño de una empresa es que usemos colores fosforescentes, que usemos formatos muy raros de CV, esos que a veces bajamos de algunas páginas web. Bueno, yo soy amigo del Word, ¿sí? Y en todo caso de un Word a un PDF con algunas líneas de color, no más que eso. Traten de no usar formatos de CVs. Nosotros no ponemos formatos de CV feos porque es un tema ético de los candidatos, pero traten de no usar formatos que tienen mucho flujo o demasiadas imágenes que lo que hacen es entorpecer la lectura del reclutador. Acuérdense, entre 6 y 10 segundos va a tener un reclutador para preseleccionar carpeta de contactados, carpeta de no contactados. Bien, usen palabras claves, ya lo dijimos. Creo que lo más importante a la hora de elaborar un currículum es usar las palabras claves que sé que está buscando mi nuevo empleador. Tanto en la redacción del objetivo laboral, o sea, en estas primeras renglones en donde decimos quién soy, qué buscamos y qué podemos aportar de nosotros, como en las distintas partes del CV, por ejemplo, en la experiencia, usen palabras que extrayeron de la búsqueda laboral. Esto es recontra importante, porque lo que queremos es que apenas el selector lo vea que hay coincidencia con lo que se publicó, porque el selector va a estar seteado para buscar específicamente algo. Tengan en cuenta, por Javier, ejemplo, en la consultora que pueden llegar a ver en simultáneo Javier, 50 búsquedas. Sí, vos sabés que acá Juliana o Juliana pregunta si al momento de contar su experiencia laboral tiene que poner también aquella experiencia en la que haya trabajado en forma no registrada o en negro, denominado en negro. sí, hoy, gracias Leo, hoy lo decía, lo que más nos importa, y esto es una duda que tienen todos los candidatos, al empleador, al nuevo empleador no le va a importar si tu trabajo estaba en condiciones formales, informales, si lo hiciste por un mes, si lo hiciste. Lo que se va a centrar es qué hiciste, ¿sí? ¿Para qué rubro hiciste? Si la experiencia que tenés te sirve para el nuevo empleo. Esto es una duda de muchísimos candidatos que sienten que si un trabajo fue informal o no registrado, no fue trabajo. Yo les puedo asegurar que trabajaste 2 meses en una fiambrería y ese trabajo implicó manejo de mercadería, control de stock, control de precios, atención a proveedores, pago a proveedores, atención al cliente y limpieza del local. 7 cosas hiciste. A nadie le importa si fuiste registrado, le importa a lo legal, ¿no? Pero digo, a la hora de presentarse a una entrevista laboral, lo que nos importa es si tuviste la experiencia similar a la que estamos buscando. Por lo cual, si el trabajo fue informal, no es algo que tengamos que mencionar. ¿Sí? Si quedó claro, genial. Si hay alguna pregunta más, Leo o Mati, me avisan. Gracias, Leo. Perfecto, perfecto. Bien. Nuevamente, leer cuidadosamente la búsqueda publicada les va a dar la posibilidad de extraer valiosa información para redactar el CV. Insisto, y voy a hacer hincapié con esto, el CV tiene que ir direccionado específicamente a una búsqueda. Perfil en LinkedIn. Lo que indica la presentación es que si tenés un perfil en LinkedIn, pongas la URL, la ruta, para que el reclutador pueda ingresar también al perfil de LinkedIn y pueda ver con qué empresas estás conectado, etcétera, etcétera. Lo importante es que si nosotros estamos estudiando una carrera, y esto va por fuera de
de una búsqueda laboral. Podemos estudiar turismo, programación, análisis de sistema, ingeniería en sistema. El abanico, bueno, Universidad Atlántida tiene miles de opciones, tanto de carreras de grado como terciarias, como cursos, como diplomaturas. Bueno, créense un perfil de LinkedIn. Hoy todo profesional tiene que tener un perfil de LinkedIn. LinkedIn es la red social, en realidad no es una red social, es una red profesional, ¿sí? LinkedIn te va a permitir enlazarte con empresas que hagan lo mismo que vos o que vas a hacer vos, con proyectos de tu interés, para tu interés profesional. LinkedIn es el primer paso para empezar a trabajar una competencia, una característica que se llama visión de negocio, empezar a entender lo que sucede alrededor de esa profesión que elegí. Y además nos va a hacer coparnos con la profesión, porque si nosotros estudiamos contador público, es importante que estemos alineados con qué pasa a nivel impositivo, contable, que nos alineemos con los sistemas de gestión contables que se utilizan en el mercado. Nos hace una apertura, podemos ver las publicaciones, las notas. No se queden únicamente con lo que ven académicamente, explótenlo hacia afuera y LinkedIn es un muy buen primer paso. Una vez que están en LinkedIn, las búsquedas profesionales, cuando ustedes se reciban, van a estar en LinkedIn, ¿sí? Ustedes van a poder ver las experiencias de los candidatos, van a poder ver hacia dónde va el mercado laboral, porque los van a atomizar con novedades que de verdad los van a formar como profesionales. Por lo cual, aquel que estudia una carrera, LinkedIn no es una opción, tenemos que tener perfil en LinkedIn. Javi, te Lo que interrumpo dice, sí, justo porque se ve que relativo a la temática, 3 personas han levantado la mano, quizás es compleja o extensa la pregunta como para hacerla por chat, no sé si te parece permitirles a hacerla ver, por contame. micrófono. Lucas, ¿te parece hacer primero la pregunta? Hola, gracias. Sí, perdón si ya lo dije antes, pero ¿qué pasa cuando uno no tiene experiencia? No tiene experiencia en nada. Por ejemplo, no sé, querés ser camarero en una cafetería y no tenés experiencia en nada. ¿Cómo sería? Bueno, acá lo vamos a ver en un par de slides, ¿no? ¿Qué decir ante la falta de experiencia? Porque lo que nos puede pasar es que de verdad sea el primer empleo de todo tipo, ¿sí? Yo me acuerdo que hasta que tuve más o menos 20 años, a los 18, mi CV estaba compuesto por que había los fines de semana en un hotel de Mar del Plata, subía la maleta a una traffic, los dejaba, ni manejaba, los dejaba a los pasajeros en un balneario de Punta Mogotes, les ayudaba a bajar las valijas y me volvía a meter en la traffic y me volvía. Y después mis viejos pusieron un kiosco, se llamaba Kiosco La Placita, y lo que era atender los fines de semana en el kiosco. Esa era toda mi experiencia. Pero puede llegar a ser que no tengas nada de experiencia. Bueno, lo más importante van a ser estas características de personalidad para ocupar el puesto. Y también los valores que yo tengo, esta forma de comportarme en la vida, que se alineen a lo que sabés que la empresa busca. Si vos ves, investigás, que ahora lo vamos a ver, que es una empresa que toma jóvenes, que en realidad quieren que las personas sean ordenadas, que sean responsables, bueno, vamos a tener que contar de nosotros todas las herramientas que nos vamos a agarrar con los dientes, esas herramientas, pues van a ser lo único que tenemos. Si lo único que tenemos son características, vamos a contar por qué nuestras características de personalidad nos hacen orientados para la tarea. Una de las cosas más importantes cuando uno no tiene empleo es contar esta parte de nosotros que tiene que ver con aprender rápido un empleo y con tener ganas, ¿sí? Y esto es un chiste que hago, pero es real. Nadie quiere al payaso mala onda dentro de su organización, ya sea una organización chiquita de 2 empleados o de 100 empleados. Todos queremos tener gente con actitud positiva, por lo cual, si no tenés experiencia, ganátela en ese momento a la búsqueda, contando que sos buena persona, que tenés muchas ganas de aprender, que lo necesitas y que de vos podés desplegar todo esto para el empleador, que es tu responsabilidad, tus ganas, tu capacidad de aprender muy rápido, tu posibilidad de trabajar positivamente con otros, tu capacidad de comunicarte muy bien con el otro y de aceptar lo que el otro te está proponiendo. Ármense de esto, nunca mientan en la experiencia porque en realidad no lo necesitamos, ¿sí? Y tengan en cuenta el positivismo para conseguir ese primer empleo.
Pero respecto a lo que yo dije, y esto lo agrego, esto de que mi única experiencia era meter gente en una traffic, meter gente, que yo abría la puerta, subía las maletas, llevaba a la gente a Punta Mogotes, bajaba las maletas, parezco neutro. Bajaba las valijas, me subía a la traffic y me volvía. ¿Qué hice yo? Dije, tenía 15 tenía. Dije, bueno, me hice un cartelito con los colores del hotel y me puse una chomba que era un verde parecido al hotel y me puse algo así como recepcionista o algo así. Me lo inventé yo al puesto. La verdad, el puesto era una porquería, pero para mí era un montón. Era como el recepcionista del hotel. El hotel ni sabía ni quién era yo, porque de hecho creo que ni me contrataba el hotel, me contrataba el tipo de la traffic, pero siempre la poquita experiencia que hayan tenido, explótenla como ninguna. ¿Sí? Yo no trabajé en el kiosco La Placita, yo era un empresario del rubro drugstore, qué sé yo. Es una manera de engalanar, traten de hacer que, aunque hayan tenido una experiencia de una semana en una inmobiliaria, explótenla lo mayor posible. De lo que aprendieron, ¿sí? De las tareas que realizaron, ¿sí? Y de las características de personalidad que tuvieron que desarrollar para poder hacerlas. Aunque tengan poquita experiencia laboral, profesionalícenla en palabras, ¿sí? Y defiéndanla a capa y espada, ¿sí? ¿Había alguna pregunta más, Mati? Por el momento no, Javi. Ahí está Victoria Lara, nuevamente había levantado la mano. Yo no sé si quería hacer alguna pregunta por audio. Ahí vi que... Hola, no. Puse así como presente hoy al principio. Ah, perfecto, entonces, dale, yo ya la bajo. Estoy entendiendo todo perfecto. Buenísimo. Bueno, seguimos adelante, Javi. Si alguien se despierta porque tiene sueño. Gracias por contestar. Ahí está. Gracias, amigo. De nada, Lucas. Gracias. Bien, avanzamos. Pregunta clave, ¿incluimos fotografía o no? Hay países en donde está prohibido, ¿sí? Incluir fotografía. Los CVs no deben tener fotografía por un tema de discriminación y me parece interesante esta política. Pero vamos a direccionarnos a Argentina. ¿Incluimos fotografía? Sí. ¿Sí? De forma general tenemos que incluir una foto lo más sencilla posible. Y tengamos en cuenta que ningún reclutador, ninguna empresa va a mirar el canon de belleza actual. ¿Sí? Iba a decir la belleza, pero la belleza es relativa, el deseo es inherente a la persona. Así que el canon de belleza, o lo que van a querer ver es una foto sencilla, van a querer ver la cara de una persona. Y ahora vamos a revisar qué más ve un reclutador dentro de una foto. ¿Sí? ¿Incluimos fotografía? De forma general, sí. Lo más sencilla posible. Esto no, esto tampoco, y esto tampoco. Si bien estas fotos son sacadas de internet, son ejemplos muy, muy similares a fotografías que aparecen de forma constante en un CV. ¿Sí? La selfie aparece de forma constante. La foto, otra cosa que vamos a ver muy, muy típicamente, es esto. ¿Sí? Es la foto recortada de otra foto más grande. Si nosotros, por ejemplo, la única foto en que creemos que estuvimos bien vestidos es en la fiesta de 15 de la prima, entonces nos recortamos de una foto grupal, bueno, no lo hagan. ¿Qué es lo que un reclutador va a ver? Que te tomaste 5 minutos para sacarte una foto. Tengan en cuenta, y por ahí Leo me acompaña en esta, cuando nosotros íbamos al primer empleo, vos tenías que, era un enrosque, chicos, tenías que ir a sacarte una foto a la casa de fotos. Que te den 4 fotos, que 3 te las ibas a meter en el bolsillo. Pegar la foto con boligoma y llevar ese CV impreso. Era todo un enrosque y había que hacerlo. Hoy es todo muchísimo más sencillo. Entonces, lo que va a evaluar una empresa es que si no tuviste ni 5 minutos para sacarte una foto más o menos decente, ¿qué puede esperar para después? Esta es la pregunta que se va a hacer el reclutador. ¿Sí? Y otro tema, todos tenemos una pared más o menos como la gente en nuestra casa, en mi casa es esa pared blanca más o menos, y esto es una regla de diseño y fotografía. Fondo simple, figura compleja.
para complejo estamos nosotros, tratemos de ponernos adelante de una cortina, de una pared y demás. Porque otra de las cuestiones que va a fijarse el reclutador es si tuviste en cuenta algunos detalles. ¿Por qué? Porque todo lo va a usar imaginándote para el puesto. ¿Qué pasa si yo estoy pidiendo un vendedor, un administrativo, cualquier puesto que se imaginen? Y la persona nos pone una foto donde de fondo se ve su habitación hecha un lío terrible. La realidad es que lo primero que se va a poner a pensar el reclutador es, che, ¿no reparó en esto? ¿No reparó en que atrás estaba el perro? ¿No reparó en que la madre estaba...? Como cuando ustedes buscan, cuando ustedes por ahí son muy jóvenes, pero cuando uno busca una propiedad para alquilar y las fotos que tenés son de un baño todo sucio, con la toalla tirada, que decís, qué locura, ¿querés vender o alquilar una propiedad poniendo estas fotos? Bueno, de la misma manera va a pensar un reclutador en una empresa de ustedes si en realidad ponen una foto donde el fondo es realmente un lío, ¿sí? ¿Cómo no pudiste reparar en eso? Bueno, tengan especial cuidado en esto. ¿Sí? Que no sea una foto recortada o que no sea una foto que nos haga ver diferentes a lo que somos. ¿Sí? Hoy por hoy tenemos la posibilidad de poner fotos tal cual somos. No necesitamos ponernos de traje y corbata como se usaba en otro tiempo, en donde la formalidad... La realidad es que es una foto donde nos veamos prolijos, sonrientes o serios, con un fondo sencillo, plano, de un solo color, ¿sí? Al aire libre. ¿Qué otra cosa no debe aparecer? Fotos desmedidamente provocativas cuando el puesto no lo requiere. Otra de las cosas que miramos un montón son, no sé, el chico en torso desnudo o la chica en malla. La realidad es que no es necesario. ¿Sí? Una foto de acá para arriba en donde nos veamos la cara. En algunos casos puede llegar a ser que te consulten, por ejemplo, las medidas. No es por un tema de discriminatorio, sino es porque en realidad quizás es una promoción que tienen 10 saquitos y los saquitos están hechos. No tiene que ver con discriminar al candidato y demás. O de repente la promoción es con un vestido largo y te piden la medida para no tener que hacer los vestidos de nuevo. Nada más. ¿Sí? Esto lo digo, pero no es necesario, si en realidad no es específicamente, no sé, una promoción o algo que sí vaya a esos típicos cánones de belleza y demás, que nosotros tengamos que mostrar el cuerpo completo o ponernos de una manera media provocativa, no es necesario. De hecho, son fotos que no están buenas para un CV. La foto tal cual lo veo a Leo ahora, de acá para arriba, fondo blanco, camisita, remera, prolijos, limpitos, bien peinados, nada más. Y por ejemplo, si yo uso piercing o a veces me gusta teñirme de verde el pelo, ¿cómo compatibilizaría con en este caso? ¿Cómo va esa foto? Esto es interesante. Yo les podría dar, tendríamos hasta las 12 de la noche para darles ejemplos con fotos que no sé en qué estaban pensando los candidatos, con el vaso de cerveza o haciendo así con la remera de algún club de fútbol. Hay un montón de fotos que están buenísimas para nuestra vida personal, pero no para un laburo. Ahora bien, ¿qué tenemos que ver? Que ahora lo vamos a ver. Investiguemos la empresa. Si vemos que la empresa, vamos a dar un ejemplo, la Universidad Atlántida, ¿sí? Miramos la universidad, miramos cómo se viste el personal, más o menos los colores institucionales. Decimos, bueno, vemos alguno que en realidad sea punk y es posible que no quedemos. ¿Por qué? Porque ese conjunto de valores que podemos o no estar de acuerdo con una organización, no los comparta yo con ellos. Y acá viene como la pelea ¿cómo se llama? La pelea entre lo que yo quiero mostrar y lo que la empresa tiene para ofrecerme o quiere incorporar. Nosotros podemos pelearnos horas y horas con una pantalla de compu viendo una búsqueda laboral y enojarnos porque están pidiendo para un puesto, por ejemplo, sexo mujer. Y la verdad decís, che, es una secretaria administrativa, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
pero la realidad es que la búsqueda está publicada y nosotros lo que tenemos que saber es si queremos quedar en el puesto o no. Nadie tiene que anotarse en una búsqueda laboral para pelearse con lo que están buscando, ¿sí? Porque nosotros queremos conseguir laburo. Si nosotros por ahí vemos que la empresa no hay gente con pelo de colores o con piercing y la realidad es que tenemos que pensar si tenemos ganas de tener laburo en esa empresa o no. Hay empresas que por ahí sí lo aceptan, pero hay empresas que no, y en realidad lo que nosotros queremos es conseguir laburo. Si queremos conseguir laburo, y por ahí el piercing te lo sacás, ¿sí? Por ahí el pelo lo volvés a tu color y cuando termina la temporada te lo volvés a poner, porque lo que querés es quedar. Ahora, si nosotros vamos a anotarnos en una búsqueda laboral para enojarnos, porque queremos que el empleador vea que tengo el pelo verde y que quiero tener piercing y que quiero... Y la realidad es que no vamos a quedar, vamos a pasar un mal momento, no nos van a llamar, por lo cual mi recomendación es, miren las personas que trabajan en ese lugar, en ese comercio, por ejemplo, miren cómo es el dueño, cómo son sus empleados. Bueno, traten de parecerse a eso, porque en realidad eso es lo que va a querer tratar de tomar el empleador. Si ves que ninguno tiene pelo verde, es posible que yo con mi pelo verde no quede, pero no por un tema de discriminación, porque cada uno elige, ¿sí? El empleador elige tomar a alguien sin pelo verde y vos elegiste ponerte el pelo verde. Está buenísimo de las dos partes, pero no hay compatibilidad. Vos sabés, Javier, que yo en verano voy a un bar donde todos los mozos y las camareras están todos tatuados. Y usan musculosa y tienen toda la onda. Y yo llegué a un punto, llegué a fantasear que en realidad ahí lo importante del currículum era la cantidad de tatuajes que tenías, ¿viste? Y no si sabía llevar la bandeja bien. Y me parece que también es una muy buena descripción de esa escena. Probablemente para ese laburo, en ese bar donde todos están tatuados, que yo vaya con la camisita así, no voy a encajar como camarero. No, hay una competencia que se llama cosmopolitismo, cuando alguien es cosmopolita. Hay un montón de marcas que buscan esto, la globalización ha generado esto. Si uno se va a Capital Federal y pasea por Palermo, lo más seguro es que nunca te atienda alguien que es argentino, o que si es argentino tengan diferentes formas de mostrarse, desde el peinado, piercing. Bueno, pasa mucho en los bares de Capital Federal y pasa mucho en marcas, por ejemplo, no quiero dar marcas, pero no sé, Levi's es una marca que vos vas a los negocios de Levi's y en general van a buscar el cosmopolitismo, gente que se adapta a diferentes culturas, y ni hablar cuando es para verano, ¿sí? Que esto es lo que se quiere mostrar, no se quiere mostrar, nosotros nos hacen mucho la burla del típico marplatense, ¿no? Que somos todos iguales, surferitos, con la musculosa, las hawaianas, qué sé yo. Bueno, si nosotros vamos a este bar y están buscando laburo y tenemos un piercing, y no te lo saques, porque observa al personal y vos te podés adaptar recontra muy bien. Es más, a Leo le pediría que se saque la camisa, ¿sí? Que se bata un poco más el pelo, que le ponga más onda, porque vos querés que te elijan y querés parecerte a la gente que trabaja ahí. Ahora, si realmente me interesa una búsqueda no sé, en el Banco Provincia, y la realidad es que miro cuál es la cultura organizacional, miro... la otra vez cuando dimos esta charla en la Universidad Atlántida, hacíamos la comparación de las universidades privadas que había, ¿no? Una cosa es postularme para un puesto administrativo en Atlántida, otra cosa es postularme para un puesto administrativo en Universidad FASTA. Fíjense los colores de Atlántida, fíjense con los colores de Universidad FASTA. Los dos van a ser el mismo puesto, pero yo quiero parecerme a las personas que trabajan ahí. ¿Por qué? Porque en realidad quiero que me tomen. ¿Sí? Este es el resumen. De nada sirve pelearnos con la forma de vestir o de hablar o de actuar de las personas dentro de determinado laburo, porque en realidad no lo vamos a conseguir. Ese es el punto. Nosotros queremos parecernos a esos valores. Te interrumpo, Javi, porque hay dos preguntas en el chat. Una es de Juliana, que las dos son relativas a lo que venís comentando, así que me parecía interesante hacerlas ahora. Juliana preguntaba, te las hago juntas también porque son muy simples. Juliana preguntaba si una foto al aire libre correspondía en un currículum. Y después Magalí tiene una pregunta muy interesante. Yo estaba esperando que se genere la oportunidad. No sé si Magalí la quiere preguntar por audio o si prefiere que la lea, porque vi que levantó la mano también. La leemos entonces. Magalí consulta:
En el CV, ¿es mejor salir maquillada o al natural? En una entrevista de trabajo, ¿ir con las uñas pintadas o con un color más natural? Yo tengo un aro en la nariz, ¿tendría que sacármelo para la foto? ¿O tendría que explicarlo en mi CV que podría sacarme el arito para obtener el trabajo? Bien, pregunta compuesta, pero vamos a contestar la primera. Al aire libre, buenísimo. Siempre y cuando no estemos rodeados de 200 en una playa y no sepamos quién es quién. ¿Sí? Si no, se parece a esas fotos de Tinder en donde hay 18 personas y no se sabe quién es el candidato. Entonces, para el currículum lo mismo. Mientras nos veamos a nosotros muy claramente, y si es al aire libre, está bueno. Naturaleza siempre está buena, lo mismo que cuando contestamos un test de Roger, que es lo de las figuras, el ver naturaleza y demás, siempre ayuda. Y respecto al maquillaje y demás, ahora lo vamos a ver, faltan un par de slides que tienen que ver con la imagen de la persona. No es necesario ponerse un piercing y explicar que te lo podés llegar a sacar. Yo lo que recomendaría es, si nosotros nos parece que puede llegar a ser un impedimento para ese trabajo en donde nos estamos anotando, sácate el piercing, sácate una foto sin piercing y presentate sin piercing. Seamos lineales con lo que hacemos. Si la foto la sacamos sin piercing y nos llamaron desde una foto sin piercing y dijimos un montón de cosas, seamos consecuentes cuando después vamos. Respecto al maquillaje y la forma de vestir, las uñas y demás, ahora lo vamos a abordar. Como dato general, porque no nos queda tampoco tanto tiempo, es no se sobrecarguen dependiendo el puesto y el horario. Si nosotros vamos a ser convocados para, no sé, las chicas, para un trabajo nocturno, en donde es importante el look que tenga y la onda que tenga y demás, siempre recomiendo maquillaje más suave, uñas más suaves y el vestir más suave. Y otra cosa que es importante en el caso de las chicas es el uso de distractores, ¿sí? A veces hay un exceso de collares y aros y están en la entrevista y se mueven y es como un árbol de Navidad. Es mejor, menos es más. Siempre lo digo, en la foto del CV, en lo que vamos a poner concreto, simple, no es necesario destacarnos por lo que vamos a mostrar, sino por lo que podemos proponer. Excepto que el laburo sepas que realmente, como dijo Leo, fuiste a una cervecería, están pidiendo camarero, ves que todos tienen cierta onda definida, particular y demás, bueno, está bueno que vos vayas con tu onda para ver qué le podés aportar al lugar, pero no trates de ir con algo diferente. Menos maquillaje, más suave. En el caso de las chicas, cuando son muy jovencitas, a veces, y en los varones también, asocian el hecho de estar bien vestido con estar vestido de noche, ¿sí? Traten de ir cómodo a una entrevista. Las chicas a veces van como muy, muy apretadas, lo cual estás muy incómodo en la entrevista, el taco muy alto, muy apretados, estamos transpirando. Lo mismo los chicos. Si vos no sos de ponerte una camisa con corbata, con saco, una chomba, chicos. Una remera limpia y planchada. Siempre digo lo mismo, sencillo. ¿Sí? Avanzamos. Bien, ¿cuáles son los formatos de CV? Tenemos el formato tradicional y el formato contemporáneo. Yo lo que les decía es que nosotros arrancamos por un formato tradicional para redactar en Word y después lo podemos pasar a un formato contemporáneo como es el que vemos a la derecha. Dentro de este formato contemporáneo, en general en las búsquedas de tecnología, es el que más se usa en búsquedas profesionales. Fíjense que está la foto de la persona, el nombre y un título. El título va a estar orientado a la búsqueda laboral que yo me estoy anotando. Si voy a Leo y veo toda la experiencia de Leo Muñoz, voy a poder decir que hizo cosas dentro de lo académico, dentro del derecho, dentro de la política, dentro de políticas sociales. Si un día Leo se va a anotar a una búsqueda laboral, ¿sos abogado, Leo? ¿O me estoy equivocando? Sí, sos abogado. Bien. Y él se va a anotar en un bufete de abogados de Buenos Aires. No sé si sirve mucho poner Leo Muñoz, director de políticas de... No, estoy buscando un abogado. ¿Sí? Si Matías está estudiando ciencias políticas, Matías, o algo similar o no. Derecho también. Derecho. Si están buscando un abogado, ¿sí? O alguien para un buffet, para iniciar en materia de derecho, de nada va a servir que como título, que es lo primero que va a ver la atención del reclutador, yo ponga un título de una experiencia que no es. Si yo fui vendedor
de salón, ¿sí? Y fui administrativo, ¿sí? Y hoy soy programador, pero estoy buscando un laburo de vendedor de salón, voy a poner vendedor experimentado. Ya lo primero que hace es el título capta la atención. De nada me sirve poner, insisto, varias cosas. El título está orientado a la búsqueda que me estoy anotando. Es más, de entrada tengo que ser el candidato, ¿sí? Y en el extracto, lo que aparece arriba, eso es la declaración de objetivo, que dice qué sos, qué buscas y qué le vas a aportar al empleo. Después indica, acá lo vamos a tener, esto es el perfil, el currículum tradicional, el común. En esto lo más importante es foto, datos personales. Este no tiene declaración de objetivo. Abajo de los datos personales debería estar un título y ese párrafo que declara qué soy, qué busco y qué puedo aportar. Después la formación, la experiencia y algún dato más. Pero este es el CV al que ustedes deberían apuntar, que tiene la foto, por supuesto, la declaración de objetivo, un resumen profesional, los datos personales, el título, y acá pongo entre paréntesis, el título orientado a la búsqueda. Acuérdense, un CV para cada búsqueda. No se van a tener que hacer 100 CVs, pero hagan 3 o 4 CVs que se orienten a cosas diferentes. Esta es una de las cuestiones más diferenciales de estos CVs contemporáneos, que dicen las habilidades técnicas. Cuando ustedes elaboren currículum de índole más profesional dentro de su carrera, pongan específicamente las habilidades que sabés que va a necesitar un puesto y que las tenés, y el grado en que las tenés desarrolladas. La educación, los idiomas. Fíjense que en un solo recorrido visual nosotros vamos a poder ver todas las características de este candidato que nos van a interesar. Si usó palabras claves, hizo los deberes, leyó la búsqueda y las puso en su CV, va a quedar preseleccionado. Ahora bien, los nuevos formatos de CV les van a permitir mostrar de una manera mucho más resumida. ¿Dónde encuentro algunas páginas que están buenas? Hay una que se llama Claudio Ignacio, no es Ignacio, ignacio.com, que es un español que se dedica al marketing y tiene varias plantillas bastante interesantes. Ojo, insisto, con usar plantillas, traten de ver cómo queda el CV después de la elaboración. A veces llegan CVs en donde en vez de decir la búsqueda laboral, indica aquí debe poner la experiencia, o sea, que cuando ustedes lo adjuntan, no se dan cuenta que el CV tiene algunos bugs, tiene errores que se trasladan al archivo adjunto. Entonces, vayan a páginas que sepan, mándense un mail, descárguenselo a ver cómo se ve el CV. En Pinterest hay algunos interesantes, en marketerosdehoy.com y modelocurriculum.net. Ahí les puse algunas que yo sé que hay unas plantillas interesantes. Pero fíjense esto, el CV es sencillo, con colores sencillos, con una letra sencilla, ¿sí? Aumenta y disminuye la letra y cambian algunos colores, pero no es un CV. De hecho, hasta la foto pega con los colores del CV, ¿sí? Es agradable mirar el CV. No, lo que nosotros no tenemos que tener es un CV enroscado, con una letra enroscada, suponiendo que vamos a llamar la atención de esta manera. Pero ojo, si nosotros estudiamos diseño gráfico, estudiamos una carrera relacionada a experiencia de usuario, comunicación visual, bueno, son CVs que permiten jugar un poquitito más con los colores y el diseño porque nos orientamos a eso. En el resto, para el resto, como dice, sirve un CV más sencillo. Bien. Una vez que hicimos los deberes, que analizamos la búsqueda, que entendimos cómo se describió el puesto, qué características tengo y qué experiencia tengo que me hacen bueno para ese puesto, eso mismo que dice en la búsqueda lo traslado con palabras claves para usar la misma experiencia, los mismos nombres de los puestos, logro que me contacten. Y acá aparece como lo más importante, debemos atender el teléfono. Aunque parezca una locura, un poco más del 50% de los candidatos que se postulan a un puesto no atienden el teléfono, ¿sí? No atienden a ese primer llamado. Cuando nosotros
nos postulamos a una búsqueda laboral, tenemos que estar atentos a que nos pueden contactar, ¿sí? El reclutador va a intentar de 1 a 2 veces para puestos sin formación profesional, ¿sí? Puestos no calificados profesionalmente, o sea que no tienen que tener una carrera de grado o una experiencia muy específica para el puesto. Quiere decir que si nosotros nos vamos a contactar, a anotar para un puesto de temporada, estén muy atentos a la llamada telefónica. Insisto, la mitad de los candidatos no contestan a la llamada y si yo tengo 2.000 candidatos para el puesto, voy a avanzar con el siguiente, ¿sí? ¿Qué voy a tener que tener en cuenta en ese primer contacto? Lo que muchos creen es que ese primer contacto es porque quedé preseleccionado y me van a llamar a una entrevista. Tengan en cuenta que este primer contacto se llama previa telefónica, ¿sí? Y no es tan solo contactarlos para citarlos a una entrevista. Este primer contacto va a medir la dicción de la persona, de qué manera pronunciás, ¿sí? El vocabulario que utilizás, la cordialidad que le pongas a ese llamado y la disposición, ¿sí? En ese primer contacto que parece tan tonto como que me van a llamar para decirme, che, Javier, te anotaste en una búsqueda de vendedor, nos gustó tu CV, ¿podés venir mañana a las 3 de la tarde? Bueno, tengan en cuenta que en esa mini charla se llama previa telefónica y es lo primero que hace el reclutador para contactar a una persona y tener una primera impresión de esa persona. Pronuncien bien, tengan un vocabulario adaptado a la situación. Quiere decir que yo con mis amigos hablo de una manera, con mis hijos hablo de otra, pero profesionalmente hablo de una única manera, ¿sí? Que es, pronuncio bien, uso un vocabulario adecuado, o sea, de esa comunicación como de la entrevista laboral, elimino un montón de palabras del lunfardo mío que no tienen nada que ver con inscribirme a una búsqueda, que tiene que ver con un proyecto que es de adulto y no de una persona que, bueno, quiere pasar el verano, a hacer un par de meses. La realidad es que tenemos que ser profesionales a la hora de ese primer contacto. ¿Y por qué cordialidad? Porque nadie quiere al payaso mala onda en su lugar, ¿sí? Muchas veces escuchamos a candidatos que cuando los convocaste dicen, sí, no, ni idea. ¿A qué búsqueda? Ni me acuerdo. Bueno, eso no es mostrar cordialidad y disposición. Díganlo con palabras, díganlo que están contentos por recibir ese contacto. Todos estos tips que yo les estoy dando es porque les va a aportar positivamente en su búsqueda laboral, ¿sí? Y además, puede llegar a ser que se hayan anotado en 50 búsquedas. No está mal preguntar, perdón, ¿para qué empresa, para qué puesto? Porque la verdad estoy buscando trabajo y me anoté a varias búsquedas. No está mal decir eso, es una realidad. Pero no se muestren con un tono de pesadumbre, un tono de hasta a veces de enojo. A veces contactamos a candidatos que realmente no sabemos para qué se anotó, porque están tan enojados con que... Y otra cosa, disposición. Puede llegar a ser que nos citen a la misma hora que nosotros teníamos que jugar al papi con nuestros amigos. Puede ser. Y que no querramos dejar de ir a jugar al papi, porque la verdad, hace 5 semanas que lo venimos organizando, porque no podíamos juntar la cantidad de gente. Bueno, esa no es una buena excusa para poner en el llamado, ¿sí? Tengo un compromiso importante ese día, existe la posibilidad de que podamos vernos en otro horario. Mi recomendación es que traten de tener disposición para el día y la hora acordado, ¿sí? Tomen nota sean específicos en dónde es, cuándo es, si tengo que llevar algo, si tengo que llevar mi currículum impreso, sean agradecidos y pónganle onda a ese primer llamado. Es recontra importante. Predispone muy bien a la empresa, al dueño o al reclutador que los va a ver en la siguiente entrevista. Pero tengan en cuenta que esa previa telefónica es una mini entrevista que va a medir cómo están hablando, qué buena disposición tienen, si tienen un buen vocabulario y si son dispuestos a acordar una entrevista. Es muy difícil que querramos tener en nuestro lugar de trabajo a alguien que no está dispuesto, que no tiene ganas, que está enojado, ¿sí? Por lo cual, no desestimen ese primer llamado porque es recontra importante. Lo mismo, avísenle a sus familiares que están en búsqueda activa. A veces nos pasa que llamamos a un chico o una chica o muy jovencitos y la madre les grita, ¡Alfredo, vení! Y bueno, no
muéstrense como adultos, aunque sea el primer trabajo, aunque no tengan experiencia, traten de ser la persona adecuada que está a la altura de tener un laburo, no importa si es por 2 meses, por todo el año, de 4 horas, de 8 horas. ¿Sí? Un trabajo requiere responsabilidad y es lo que van a querer escuchar en ese primer contacto. Bien. Vestimenta, que es algo de lo que preguntaban hoy. Seamos cuidadosos seleccionando para no dar una imagen errónea. Lo que se busca en estos casos, sobriedad. Para las chicas es importante no excederse con prendas que pueden ser sugerentes, escote, el largo de la pollera, los colores. No es necesario. Eso quedó para iba a decir una mala palabra, un muy mal paradigma de otro tiempo del mundo. ¿Sí? No es necesario, ni tampoco es necesario que los chicos, por ser hombres, tengas que llevar el traje y mostrar algo que no sos. Sobriedad, simplicidad, higiene, por sobre todas las cosas, higiene. A veces damos con chicos muy jovencitos que, bueno, nada, se presentan tal cual venía el día. La realidad es que todos tenemos una remera que podemos lavar, planchar y ponernos. Todos podemos peinarnos, todos podemos bañarnos, todos podemos tener las zapas limpias, ¿sí? No estamos hablando ni de mocasines, ni de corbata, ni de traje, ni a las chicas de un vestido largo. Estamos pidiendo sobriedad e higiene. Acuérdense que a veces, yo fui adolescente hace mucho tiempo, pero me acuerdo, no siempre te van a bañarme, no siempre te ganas de ponerme una camisa, una chomba. Si la tenemos, si la podemos usar, tratemos de estar acorde. Acuérdense, un laburo es para un adulto, independientemente de que nosotros tengamos 17, 18, 20 años, ¿sí? Y que hagamos cosas de pibe más joven. En el momento donde busco laburo me pongo en el rol de una persona responsable que va a asumir, de hecho, una responsabilidad, que es tener un horario, tener un jefe, tener objetivos, ¿sí? Tener que ir todos los días. Es re importante esto. Bien, el maquillaje, apelar a la sobriedad también. Accesorios, menos es más, ya que lo que no vamos a querer es que sea un distractor más. El calzado juega un rol importante para hombres y mujeres, pero sobre todo para los varones. A veces el hecho de ponernos una chomba, pero que las zapatillas estén todas embarradas. Esto pasa muchísimo en quizás los más jóvenes. Tengan especial cuidado con esto. El pelo, otro elemento clave. A veces, por ahí en el caso de las chicas o los chicos de pelo largo, de venir con el rodete, todos desalineados. La verdad, no es el momento para mostrar nuestra rebeldía o que nos copa ese peinado. Insisto, investiguen a la empresa. Si la empresa se viste de una manera, acá tenemos un ejemplo de investigar a la empresa, las redes sociales, el tono comunicacional que tiene, cuál es la vestimenta que ven en la web, o pasan por el negocio que los está por tomar gente y se fijan cómo se viste el dueño, cómo se visten, a veces trabajan los hijos, trabajan empleados, los eventos que hace la empresa, si leyeron en la página web cuál es su misión, para qué está, hacia dónde quiere ir. Son todas cosas que vamos a tratar de investigar para parecernos a la gente que ya trabaja ahí, las edades que tienen sus colaboradores, sus valores. Les doy un ejemplo de la web de Infosys. Bueno, este es Juan Martín Lorenzo, es un ejecutivo comercial, fíjense, camisa dentro del pantalón, pero es un elegante más sport. Ale Buffarini es un analista de testing, automation, es programador, camisa abierta, ¿sí? Camisa de jean, barba. Esto era un chico que había trabajado con nosotros, está dando una presentación, tiene remera, tiene barba. ¿Sí? Mika Giuria es del área de implementación, es la líder del área de implementación. ¿Sí? Fíjense cómo trabaja la gente dentro de Infosys, están jugando, ¿sí? Pero en ningún momento se los ve de musculosa. Tienen bermuda, pero una bermuda para ir a trabajar. ¿Uso la bermuda para una primera entrevista? Y no. ¿Sí? ¿Uso la camisa adentro? Me fijo cómo se viste. Seguramente para un banco sí, y de hecho para un banco no tenga que tener camisa manga corta, pero sé que banco es camisa o chomba. Para un comercio, y bueno, me voy a fijar antes, pasaré por el comercio para ver cómo es el dueño del comercio. Si veo que es el empleador es un tipo más formal, ¿sí? Es un tipo por ahí de una generación, no sé, de 40, 45 años.
me fijo cómo se viste. Si en cambio veo que es un tipo más canchero, camisa afuera, bueno, me alinearé a lo que la empresa está acostumbrada a ver. ¿Por qué? Y vuelvo a lo inicial. Porque quiero parecerme a alguien que ya está trabajando ahí. ¿Sí? Bien. ¿Qué y cómo responder? Y ahora sí nos metemos para terminar en la entrevista laboral. Tengan en cuenta que la energía, la fórmula de modular que tenemos al hablar, puede cambiar por completo la respuesta que demos. ¿Sí? El contenido de nuestra respuesta puede ser la misma, pero el tono comunicacional con que lo demos, que tiene que ver a veces, muchas veces con el lenguaje no verbal, ¿sí? Con la manera en que nos sentamos, con la manera en que miramos al reclutador, si estamos con los brazos caídos, desganados, si hablamos por lo bajo, si contestamos medio desganados. Muchas veces pasa que estamos con el candidato y realmente no sabemos ni para qué vino, porque no tiene tantas ganas de trabajar. Si nosotros vamos a encarar el proyecto de ir a una entrevista laboral, vamos a tener que ponerle garra y una energía muy positiva para quedar en el puesto de trabajo, ¿sí? Y acá tengo una frase que es importantísima y es conocidísima. Billetera mata galán, bueno, actitud mata formación, ¿sí? Y acá se las redondeo. Billetera mata galán, bueno, es una frase viejísima. Lo que intenta decir la frase es que si vos tenés plata, no importa lo lindo o feo que sos, bueno, una frase viejísima. La uso para actitud mata formación. ¿Sí? No importa la formación que tengas, vos podés ser un 10, un ingeniero de la NASA, que si vos te presentás en una entrevista y tenés una actitud para abajo, desganada, malondeado, usás las palabras inadecuadas, mostrás un montón de características que van en contra de lo que leíste que quería la búsqueda, tus valores no se alinean con los valores de la empresa, es muy posible que no te sirva la formación. Yo puedo querer un 10 en programación, pero si va a tener una actitud de una persona que falta, irresponsable, que no tiene ganas, que no puede trabajar en equipo, que no cumple con ninguna de las características que decía el puesto, la verdad no me va a importar tanto la formación porque nunca lo voy a hacer poder encajar dentro de un equipo de trabajo. La actitud es siempre lo que va a predominar mucho antes que nos pongamos a revisar la experiencia o la formación que ustedes tengan. Actitud nos referimos a la postura del cuerpo, especialmente como cuando queremos expresar con el cuerpo un estado de ánimo, ¿sí? Actitud positiva te va a ayudar durante toda la entrevista. De hecho, la actitud positiva primero en la previa telefónica que nos hagan para citarnos y después en la entrevista. En la entrevista vamos a necesitar resaltar las virtudes que tenemos y minimizar nuestros defectos o bien enfocarlos positivamente para esa búsqueda. ¿Sí? Tengan en claro que van a aparecer esta pregunta, ¿sí? ¿Qué me podés aportar a mí? ¿Por qué te tengo que contratar? ¿Qué cosas debería tener en cuenta de vos? Bueno, esto lo vamos a ver. Y recuerden, a la entrevista yo me preparé ciertas cuestiones que quiero que aparezcan en la entrevista laboral. ¿Sí? De nada me va a servir contar mi experiencia que nada tiene que ver con el puesto para el que me están convocando. Una posible pregunta sería, ¿cómo te describirías? Bueno, damos algunos tips que son típicos, pero que cada uno los tiene que armar y que hablan de respuestas positivas. Soy una persona que le gusta aprender, soy una persona con ganas, que le gusta tomar iniciativa, me gusta mucho trabajar en equipo, trabajar con otros, me gusta aprender de lo que me equivoco, me gustan los desafíos, me considero responsable. Son todas frases hechas, pero que denotan una sola cosa, que son frases positivas. ¿Sí? Hay una cuestión de modismo que hoy se usa, que es el no adelante, el no para todo. Bueno, contame cómo sos. No, bueno, no arranquen con el no sean negativos, no maten a su empleador anterior, no digan todo lo que no les gustaba de su empleo, no digan todo lo que no están buscando, cambien todo eso por lo que sí están buscando, por lo que sí tienen de bueno, por lo que sí tiene de bueno el empleador anterior que les aportó. De todo empleo, hasta el que haya sido más malo, hemos aprendido algo. Habla muy mal de nosotros si lo único que pudimos rescatar de nuestra experiencia es lo malo. O si arrancamos la entrevista
o dentro de la entrevista le contamos al reclutador todo lo que no queremos. Bueno, nada, vamos al vaso medio lleno, vamos a lo que sí podemos aportar, ¿sí? Lo que sí tenemos ganas, la experiencia que no tenemos, pero que sí podemos aprender. Y esta típica, ¿querés tener la experiencia para este cargo? La verdad que no tengo la experiencia que dice la búsqueda, pero la verdad soy una persona que aprende muy rápido. Me lo dicen todos, me pasaba en el colegio, me pasa con las tareas que veo, me pasa con lo que googleo, me pasa con los videos de YouTube, que enseguida aprendo una tarea, me lo dicen todo el tiempo, defiéndanse con lo que tienen, ¿sí? Pero nunca para abajo. ¿Tenés la experiencia requerida? No, la verdad que no. Si vas a tener esa actitud, levantate o ni te presentes, ¿sí? Pónganle buena onda. ¿Tenés la experiencia para el cargo? Y la verdad que no tengo tanta experiencia, pero la verdad tengo muchísimas ganas de aprender. Me gusta la empresa, siempre paso por acá, siempre soñé en estar acá, me hubiese encantado, necesito el trabajo, me parece que lo voy a poder hacer bien. Estaría bueno que me prueben para que vean que lo puedo desarrollar. Creo que me puedo sentir a gusto porque esta experiencia no la tengo, pero sí hice esto, esto y esto, y lo aprendí rapidísimo. Siempre mis compañeros me lo decían. El tema es para arriba, nunca para abajo, ¿sí? Nunca malondeados. Tengan en cuenta la frase, acuérdense, nadie quiere tener al payaso mala onda dentro de ese equipo de trabajo. Nadie quiere tener al problemático, al enojado, al ofuscado, al que resolve. No. Queremos tener gente con buena onda, actitud positiva, responsables, ¿sí? Por ahí vos dentro de tu casa no sos campanita, no sos el tipo con mayor onda que hay, ni en tu grupo de amigos. Pero a la hora de buscar o emprender una búsqueda laboral, lo que se quiere es que le pongas garra, que le pongas onda y que se nota que tenés ganas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nos pasa es que hay mucha población en búsqueda activa. ¿Sí? Si yo voy a dar con un candidato que es todo para abajo, que critica a su empleador, que critica a su familia, otro tema, no se metan con aspectos, con temas personales, si no se los preguntaron. No, y resulta que me separé y me peleé con mi viejo y que no aparezca. Si no se pregunta, que no aparezca. ¿Qué respondemos ante la pregunta de defectos? Bueno, tomar virtudes que llevadas al extremo serían un defecto, o tomar defectos que puestos en función de un trabajo serían geniales. Por ejemplo, si yo tengo un TOC, que soy insoportable con todo, con el horario, con la limpieza del teléfono, con que nadie me desacomode los papeles, la verdad, soy el empleado problema. Nadie quisiera tenerme al lado porque soy un obsesivo. Pero ¿qué pasa si eso lo traduzco a un trabajo? Puedo decir que soy ordenado, meticuloso, que no se me pasa nada. Bueno, por ahí en tu vida personal sos insoportable, pero si ese defecto lo pones en función de una búsqueda. Ahora, ¿qué pasa si sos el que siempre hablas y te reís, inventás cosas, sos el más gracioso del grupo? Bueno, ojo, por ahí sos insoportable en tu grupo de amigos, pero si yo lo direcciono a un trabajo que requiere creatividad, que requiere impronta, que requiere buenas habilidades de comunicación, empatía, y que requiere venderle al otro algo, bueno, por ahí ese defecto para todos, que no paro de hablar, que soy insoportable, que siempre hago chistes, guarda que si lo direcciono para el lado de la venta o de atención al cliente me puede ir muy bien, ¿eh? ¿Sí? Si yo soy de esas personas que, por ejemplo, no puedo trabajar en equipo y sé que me cuesta trabajar con el otro. Lo que menos voy a decir es, no puedo trabajar con el otro, porque siempre tenés que trabajar con otro. En cambio, lo que podés explotar de ahí es que tenés gran capacidad de abstracción, ¿sí? Me puedo centrar en una tarea y no importa lo que pase alrededor. Fíjense cómo ese defecto lo traduzco, lo doy vuelta y lo pongo en algo que para ese puesto va a estar bueno, ¿sí? Una frase típica, soy muy exigente conmigo mismo, no termino hasta que algo no me sale bien. Traten de no usar palabras enroscadas, ¿sí? Que después no puedan defender. Por ejemplo, no sé, me gusta tener una sinergia en mi equipo de trabajo. Ojo que te pueden preguntar, ¿a qué te referís con sinergia? O soy muy empático. A ver, definime empatía. En cambio, en vez de decir que soy empático, la verdad, cuando hablo con alguna persona me pongo en el lugar del otro, trato de entender lo que me está diciendo, anoto, saco alguna conclusión, en vez de usar palabras que quedan bien, pero que después por ahí se nos va a complicar a la hora de defenderlo en una entrevista. ¿Por qué elegiste estudiar esta carrera? Esto es típico, aunque seamos estudiantes, no sé, de turismo y estemos
convocados a un puesto, no sé, de venta de telefonía celular. Siempre me gustó esta carrera, siempre me imaginé trabajando en un futuro de esto. Una respuesta muy mala y que se da muchísimo es, no sé, era la que había, qué sé yo, mi viejo es abogado, no sé si la voy a terminar, la verdad no le doy mucha bola. Todo lo que sea tirado para abajo e inespecífico, evítenlo, ¿sí? Para terminar, larguísimo, se hizo, traté de hacerlo, es una charla de 3 horas en realidad, tratemos de resumirla un montón. Traten de formarse, chicos, en ámbitos que tengan muchísima demanda de puestos. Y esto está buenísimo si nosotros nos ponemos a hacer este ejercicio de analizar búsquedas, también analicemos qué es lo que más se repite. Pero no para el verano, porque uno tiene que zafar con un laburo de verano, necesita la guita, necesita tener un laburo porque uno se va haciendo adulto y tiene gastos de adulto. Pero si nos imaginamos el día de mañana trabajando en algo que nos guste, algo que podríamos desarrollarnos, donde nos sentiríamos cómodos, traten de alinear el gusto, ¿sí?, con la demanda de puestos. ¿Qué quiere decir? Si a mí siempre me gustó dibujar, bien, pero veo que no hay dibujantes, pero hay diseñadores gráficos y va desde lo digital, bueno, enfoco mi gusto por lo digital, por el diseño, por la usabilidad, ¿sí? Investiguen la empresa que tiene búsquedas vigentes, ¿sí? Lo dijimos antes, fíjense cómo se visten, cuál es el tono comunicacional, por ahí son empresas que tienen un tono más descontracturado y ya sé que puedo ir a la entrevista más descontracturado, y hay empresas que son más formales, que su dueño es más formal, que me fijé la redacción de la búsqueda y la verdad es bastante formal. Bueno, alineémonos con esto, ¿no? Y otra cosa que no dijimos en la entrevista es el hecho de generar rapport. Rapport es esto de ecualizar con el que te está entrevistando. Si el entrevistador mueve las manos, tiene un discurso por ahí más ágil, hace algún chiste de rompehielo, se ríe, pone buena onda, nos alineamos a eso. En cambio, si la persona es un poquito más formal, tratamos de empatizar con esto, ¿no? De alinearnos a esto. Si nos da la mano, damos la mano, nos tiramos a dar un abrazo, tratamos como de ecualizar de entrada en la entrevista. Preséntense a tiempo en la entrevista, cuidando la imagen personal. Esto es, ¿qué es a tiempo? ¿Media hora antes? ¿5 minutos antes? Bueno, mi sugerencia, entre 5 y 10 minutos antes. Nunca en punto, porque podemos llegar tarde. Y es malísimo que al primer día que te pone un horario, que es la entrevista, llegues tarde. Es malísimo. Y si así te pasase, porque puede llegar a pasar, que te pase algo, excusate en la entrevista. No hagas como que nada pasó, que hace 15 minutos te esperaban y vos tipo llegaste. La verdad, te pido disculpas. En el momento, indica una excusa creíble, ¿sí? Y no digas que perdí el colectivo porque me colgué. Porque acuérdense, esto es como se llama, como las películas de Estados Unidos. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ¿no? Sobre todo lo negativo. ¿Sí? Si llegamos tarde, tratemos de buscar una excusa creíble que tenga que ver con algo que nos pasó para llegar tarde. Es más, si estás llegando tarde y tenés el celular de quien te reclutó, contactalo, pedile disculpas, que por favor vas a llegar en 5 minutos, pero estás súper interesado con el laburo. De nuevo, disposición, positivismo. Practiquen antes lo que van a mostrar en la entrevista. Algo muy típico es que te agarre algún familiar, mamá o papá, y te diga, vos, Mati, sé vos mismo. A veces como que si somos nosotros mismos, no sé si quedamos. Entonces tratemos de alinearnos en lo mejor que tenemos para dar en esa entrevista, ¿sí? Demuestren siempre una actitud positiva, lo dije durante toda la charla y es lo que los va a salvar de la falta de experiencia, la falta de formación. Sean positivos. Lo que no quiere decir es que sean un payaso en la entrevista, pero pónganle onda, usen frases positivas. Cuiden el vocabulario y tengan un discurso seguro. Traten de saber que si tienen algún tic nervioso, respiren antes de la entrevista. Practiquen con el espejo, con algún familiar, algunas frases que les gustaría decir. Ustedes ya saben que les van a preguntar por la entrevista, por qué características tienen. Acuérdense que las características que yo tengo, si las tengo, es las que decía la búsqueda que querían tener en el puesto. No voy a decir otras. ¿Sí? Si la búsqueda va a buscar buenas habilidades de comunicación, buenas habilidades de relacionamiento con cliente, habilidades para la venta y negociación, y yo las tengo, voy a tener que decir eso. No digan creatividad, la verdad soy muy analítico,
llego a horario. No, direcciónense a donde saben que va a ir la búsqueda. ¿Sí? Si yo tengo buenas habilidades de venta, voy a decir que soy el mejor vendedor. No voy a decir, sí, vendía acá. Hay una diferencia grande entre decir que soy el mejor vendedor, que creo que sirvo para el puesto, que estuve mirando a la empresa. A las empresas les gusta que ustedes los hayan investigado. ¿Sí? Muestran muchísimo interés sobre la posición. Y eviten frases negativas en general, sobre su vida personal, sobre anteriores empleadores, sobre su carrera. ¿Sí? Evítenlas. Muchas gracias, me quedé sin aliento. Pero bueno, con esto terminamos. Si quieren seguir Infosys y en algún momento van a trabajar sobre alguna cuestión relacionada a la tecnología, la administración de empresas, contador público, son carreras que requerimos constantemente. Pueden seguirnos en cualquiera de esas redes sociales. Y Mati, te abro si hay alguna pregunta. Javi, por el momento no hay ninguna pregunta en el chat y justo Leo consultó. No sé si alguien querrá alzar la mano en este momento antes de poder concluir con este primer encuentro. Bien, comentan en el chat, Javi, que quedó todo muy claro. Así que bueno, creo que lo primero que queremos hacer es agradecerte la predisposición en un principio por haber llevado adelante este encuentro de la Feria La Costa Futuro. Larguísimo igual, larguísimo y pido disculpas, pero la verdad son un montón de cuestiones y no queríamos dejar afuera ninguna. Desde el armado del CV, pero la previa es súper importante. Analicen a dónde van a ir, a dónde están requiriendo el puesto y traten de mostrarse en consecuencia con lo que están buscando, no solo con lo que nosotros queremos mostrar, porque por ahí mostramos algo que no es lo que están buscando y espero que les haya servido. Aquellos que el día de mañana nos quieran mandar el CV para trabajar en Infosys, lo pueden hacer, www.infosys.com.ar. Ahí hay una parte de recursos humanos, dejan el CV y sabemos que post pandemia vamos a seguir con algunos proyectos que teníamos con el municipio de allá y con la Atlántida, así que seguramente nos vean más cerca del Partido de la Costa. Muchas gracias, Javi. Ahí en el chat encontramos palabras de agradecimiento por la practicidad con la que transmitiste todos tus conocimientos y por la claridad también en las representaciones y en los ejemplos. Así que por sobre todo agradecerte el haber llevado adelante este primer encuentro sobre herramientas para el mundo del trabajo. Bueno, ahora chicos, sí, gracias. A vos, Javi. Le agradecemos también a todos los que se encuentran presentes en este primer encuentro de la Feria Virtual de Empleabilidad y Emprendedurismo Joven que lleva adelante la Secretaría de Educación, Ambiente y Cuidado Animal de la Municipalidad de la Costa. Nos encontramos mañana para poder conversar sobre los perfiles digitales para la empleabilidad, esas herramientas que las tecnologías de la información nos facilitan para que en nuestro Partido de la Costa podamos conseguir con mayor facilidad nuestro primer empleo.